como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Tenemos el programa listo para empezar, pero ya sabéis que esto es Sol Invictus y nos acabamos de recibir una comunicación interna de una noticia cuando menos preocupante. Desde el observatorio de Calar Alto nos llega, en Almería, que se han reportado el avistamiento de 3 explosiones en el planeta Marte, entre las 2 y las 3 de la mañana. Hasta el momento no podemos confirmar nada más, ni siquiera hay confirmaciones de la NASA ni otras organizaciones. Tampoco se conoce la naturaleza de dichas explosiones. Pero somos Sol Invictus y lo tenemos que contar. Un momento. Disculpen. Gabri, nuestro técnico, me está hablando por línea interna. A ver, Gabri, repite. Repite lo que acabas de decir. ¿Estás seguro? ¿Puedo dar la noticia? Bien, señoras y señores, se acaba de informar de que un objeto gigantesco, en llamas, acaba de estrellarse, cerca de Montserrat. No sabemos perfectamente la localización. Repetimos, un objeto gigante en llamas se acaba de estrellar cerca de Montserrat. No sé si mis compañeros, a través de los móviles, que están ahora mismo locos con los móviles, a través de Twitter, de Facebook, tienen más información sobre ello, pero vamos a seguir informando de este hecho, que tampoco sabemos si está relacionado con las explosiones de Marte. Queridos oyentes, lo que acaban de escuchar no es más que un homenaje al inolvidable Orson Welles, que junto a Howard Koch protagonizaron un programa de radio de la Guerra de los Mundos. Quizás, y después lo comentaremos, la primera fake news de la historia, con unas consecuencias inimaginables, desatando el pánico de la población al creerse que se estaba produciendo una invasión alienígena. Así, en el programa de hoy, trataremos la fake news y lo haremos con un invitado que en realidad es parte de la familia de Sol Invictus. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos, como siempre, Gabri en la técnica, muy buenas. Y a mi derecha, como siempre también, Luis Silva. Aquí estamos, de nuevo, escuchando fakes. Fake news. Y ahora sí, si os parece, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que ya lo conocéis. ¿Sabéis quién es el gran Pablo López. Pablo López, como sabéis, fue presentador, director del programa Los Misterios nos miran, y que empezó con nosotros también esta aventura de Sol Invictus. Por cuestiones de trabajo, pues no ha podido estar algunos programas con nosotros, pero hoy vuelve aquí a Sol Invictus de Radio Sambi para hablarnos y explicarnos esa cuestión que está tan de moda hoy día, ¿no? Las fake news. Pablo, muy buenas.
Muy buenas y muchas gracias por invitarme, como dices, pero bueno, es un tema que creo que es realmente interesante y más con el periodo que estamos viviendo, no solo políticos, que saben que aquí en España vamos a elecciones y en otros países está habiendo muchos conflictos, sino porque creo que de alguna manera tenemos que intentar, dentro de nuestras posibilidades y lo poquito que podemos hacer, que la gente sepa que es una fake news. Yo le voy a llamar noticias falsas, porque tampoco tiene mucho sentido que le pongamos este adjetivo en inglés, pero para que el mundo lo entienda. Y cómo se mueven, y también hemos hecho una pequeña selección de noticias falsas muy famosas y de algunas otras cosas que iremos comentando a lo largo del programa. Pero sí que me gustaría decir dos cosas de esa intro que ha hecho aquí el amigo Cristóbal, y voy a ser muy rápido. La primera es que hemos coincidido, porque sin hablarlo previamente, los dos habíamos decidido o habíamos pensado que hablar de Orson Welles y esa guerra de los mundos radiofónica como primer tema era interesante. Y lo segundo, que a pesar de que has sido actor de cortometrajes, tienes que pulirlo un poco más, ¿eh? Bueno, es que, a ver, la verdad es que ya sabéis cómo son estas cosas. La verdad es que Gabri, el técnico, no estaba muy convencido tampoco de la realización de esto. Y la verdad es que pero es difícil ha sido curioso transmitirlo. Es curioso, yo claro. Creo que había que transmitir directamente lo que estamos haciendo. Estas noticias ya sabemos que no estamos en riguroso directo, no. Entonces claro, es un poco complicado, pero igual, creo que igual lo hubiésemos comentado 15 días después de que pasase el hecho, ¿no? Estaría bien. Claro. Por lo tanto, es un pequeño homenaje a esta primera fake news de la historia, porque Pablo, ¿qué es una fake news? ¿Cómo podemos definir qué es una fake news? Bueno, una fake news, en primer lugar, me gustaría comentar el tema de Orson Welles, si te parece, porque también está un poco acorde con una de las cosas que hablábamos esta mañana, que era también preparando un poco esto sobre leyendas urbanas, que si era lo mismo una leyenda urbana que una noticia falsa o fake news, o esto de Orson Welles, porque mucha gente considera que él fue uno de los precursores de este tipo de noticias. Evidentemente no es verdad, porque las noticias falsas se han dado siempre en toda la historia, pero parece ser que es uno de los primeros que viralizó una noticia falsa. El caso es que no es así, porque Orson Welles lo que hizo fue un montaje que todo el mundo sabía, y ahora entro más detalle, que era falso. Es decir, él cuando va a la radio, antes de emitir que fue su cortometraje radiofónico, su programa radiofónico, hubo un preaviso en formato de audio diciendo que aquello era falso, que aquello era una historia. Y en el descanso, y creo que en algún punto más, ese preaviso se repitió. ¿Qué pasó? Que claro, no estamos en la época de internet, como estamos hablando de 1930 o veintitantos, me van a corregir porque no tengo el dato ahora mismo, pero en un periodo donde la comunicación no era como ahora, y lo que ocurrió es que mucha gente conectaba la radio y escuchaba la emisión a medio empezar o a medio terminar, o en un periodo donde ese mensaje no lo escuchó. Y como la gente somos así, antes de informarnos de verdad de lo que pasa, pues reaccionamos. La policía se llenó de llamadas, realmente hubo pánico, no tampoco tanto como lo pintan, igual en las calles, a la gente saliendo y demás, pero hubo un cierto estrés, y sí que es verdad que fue uno de los grandes virales estadounidenses de la época. Fue uno de los primeros virales, y que la gente pensó, pues eso, que había sido provocado para crear ese pánico, cuando no es así. Es una historia organizada, montada, y que todo el mundo en teoría debía saber que era falsa. Es que se avisa, correctamente, como tú muy bien has dicho, sí, es que al iniciar la locución se avisa, simplemente que es un guión muy bien hecho, en la cual se da paso a distintos, por ejemplo, anuncio de datos meteorológicos, claro, etcétera, y entre medias van apareciendo estas noticias y conexiones al exterior. Y de esta forma. Sí, de hecho, la primera noticia empieza cuando estaban haciendo el concierto ya digo que no recuerdo, pero están haciendo un concierto radiofónico como si fuese Radio 3 aquí, que siempre da estos conciertos, y cortan la emisión para decir, bueno, ha pasado algo en Marte, y ya está, y todo se va haciendo más grande. Nosotros, un poco al orden de lo que has hecho tú, en Los Misterios nos miran, recuerdo la noche del fin del mundo, ¿os acordáis? Que eso fue un nido de fake news, de noticias falsas, o sea, aquel famoso 2012 hubiese sido el año perfecto para hablar de estos temas, porque noticias falsas salían día sí día también sobre este tema. Nosotros el día el 21 de diciembre, 22 de diciembre, no recuerdo, del 2012, hicimos un homenaje, recuerdo con Carlos Mesa también, que cada cierto tiempo
íbamos poniendo audios de la cadena SER, pues haciendo ver que estaban pasando cosas. Y hubo gente que en directo lo creyó. De verdad, lo digo. O sea, que en el chat tuvo dudas sobre lo que estaba pasando. Siempre hay gente para todo. Porque estas noticias falsas, por supuesto, estamos hablando a partir de que de la evolución de la radio, Claro. del periódico, de la televisión, porque también esas noticias falsas han existido durante toda la historia, cuando el boca a boca era lo que valía directamente. Que después hablaremos también, porque incluso a partir de estas noticias falsas se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Pues en la largo de la historia. Por ejemplo, para promover la Revolución Francesa, también, por supuesto, quién sabe si no también para proclamar a reyes de Roma, también Claro. lo diremos después. Y me gustaría hacerte una pregunta, Pablo. ¿Qué características tiene que cumplir? ¿Cómo podemos detectar lo que es una noticia falsa hoy día? A ver, características es bien sencillo. Que sea falsa. No tiene más. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tremendamente digitalizado. Yo lo tenía puesto para más al final, pero si queréis lo tomo ahora. Los consejos que se dan para que la gente sepa si una noticia es real o no. Y puede sonar muy evidente, pero cuando tú ves un enlace, cuando tú ves... Las redes sociales lo que nos han aportado es que la gente comparte sin parar. Esto pasaba desde antes, pasaba con los correos electrónicos, pasaba cuando estaba MySpace, Messenger y todas estas aplicaciones de mensajería, y anteriormente pasaba llegaban las fake news, las noticias falsas llegaban a los buzones de correo. ¿Quién no ha recibido esas cartas que luego se convertían en cadenas de si están en tu pueblo, te van a quitar el hígado en la discoteca, te van a echar droga en la bebida, En el colacao. En la cubata. droga en el colacao. No sé si os acordáis de aquel personaje. Sí, sí. Que, por cierto, a mí nunca me echaron, porque la droga es cara, tampoco se va a regalar todo así como así. Bueno, en fin. El caso es que estos son más leyendas urbanas, pero luego ahondaremos más en diferenciar las leyendas urbanas de las noticias falsas. Pero suena evidente, pero lo primero que tiene que ser una noticia falsa es falsa. Y para detectar una noticia falsa, la mayoría de las veces con entrar, hacer clic en el enlace de la noticia que ha compartido cualquier persona, se sabe si es falsa. En primer lugar, porque muchísima gente comparte noticias del Mundo Today o de Hay Más Noticia, que son medios que son satíricos, o sea, sus publicaciones al 100% son falsas y a veces utilizan realidad para mezclarlo con fantasía y hacer una broma. Pero la gente no mira quién lo comparte, ve el titular y lo comparte. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es entrar y luego chequear la fuente. Si no es un medio en el que sabes con ciencia cierta que es un medio satírico, hay que chequear la fuente. O sea, es decir, ver si es un medio fiable o es pericodelospalotes.wordpress.com. Cuidado, si es pericodelospalotes.wordpress o lo que sea, puede ser verdad. Pero entonces tira del hilo. No te creas todo lo que diga esa persona, porque yo mismo he comprobado que la gente se cree todo a base de que tú escribes una noticia, no pones ni una sola fuente, no dices de dónde viene, por lo tanto te la puedes haber inventado, ¿no? Partimos de esa base. Yo recuerdo siempre que hace muchos años, cuando estábamos en Los Misterios, quise comprobar hasta qué punto la gente hacía clic en los enlaces que compartíamos y puse que nos íbamos a Neox, a la cadena de televisión de Neox, que el programa se iba a Neox, sin más. Lo puse, creo que además era una inocentada de los santos inocentes. Pero también la gente muchas veces no se da cuenta del día, o van pasando días de esa publicación, y fueron muchísimas personas las que nos felicitaron. Y en el enlace, nada más entrar, ponía, esto es una noticia falsa. Lo ponía, no ponía nada más. O sea, gracias por entrar, es una noticia falsa, es una broma. Pues un 80% largo no hizo clic, nos quedamos solo con el titular, y ese es el primer error. Luego, lo que decía, ¿no? Que no sea una página para crear noticias falsas. Existen, esto la gente no lo sabe, o sí lo sabe y le da igual. Existen aplicaciones o páginas web para que tú creas la noticia que tú quieras en formato de broma. Se suele hacer, o sea, estas páginas tienen una función que es, yo qué sé, me invento una historia de Cristóbal, la comparto como si fuese real, en plan broma, pues Cristóbal ha ganado el premio Nobel de Literatura. Ojalá algún día pase. Pero tú lo puedes crear y
Y dentro de lo que es el diseño que se comparte en Facebook, tú puedes elegir si quieres que tenga el diseño de la cadena SER o da igual, el periódico de Cataluña, el ABC, el que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo comparto y como la gente no hace clic, se lo cree. Muchas de estas noticias falsas, que evidentemente en política, el mundo de la política y el mundo de la conspiración se llevan el 90%, y de la salud, yo creo que es el 100% prácticamente de las noticias falsas, estos tres mundillos. Pues es muy peligroso creerte el titular, solo el titular, porque hay algo además en el mundo digital que se llama clickbait, que aquí si estáis puestos en el mundo digital sabréis lo que es, o sea, hacer un titular llamativo, capcioso, porque busca, como sea, que entres en el enlace. La gente no entra, pero busca que si no vas a entrar en ese enlace, al menos compartas su noticia para que otros entren. Al final, todo es una cuestión crematística, es dinero. El clickbait lo utilizan mucho los youtubers, por ejemplo, o los youtubers o canales de YouTube, o las noticias. Esto significa que cuando tú compartes un contenido, los metadatos, que son la información que se va a mostrar en la aplicación o en el mundo donde tú vas a compartirlo, ponga pues una información que no puede ser falsa, porque entonces si no es ilegal, si es un medio serio, claro, pero sea capciosa. Hoy he visto un ejemplo muy claro y lo vais a ver muy rápido vosotros. O sea, yo sigo varias páginas, sabéis que soy bastante, lo visteis en el último programa, bastante anti pseudoterapias y demás, y estoy como además muy radicalizado, no está bien, pero bueno, estoy en ese punto, ¿no? Entonces sigo páginas que también están como muy en el otro bando, que eso tampoco está bien. El caso es que compartían una noticia que ponía que una chica muere, hoy ha sido además, desgraciadamente, fallece una chica de 22 años en Burgos después de que le hiciesen un exorcismo. Yo he dicho, esto es muy... El titular era tal que así. Y entras en la noticia y la noticia explicaba que esta chica en 2014 y 2013 le hicieron una serie de exorcismos. Ya me parece, ya sabéis que tampoco esto es bueno, pero bueno, le hicieron esto. Y que hoy ha decidido acabar con su vida a base de tomarse pastillas. Es decir, es una desgracia profunda, pero el titular es totalmente capcioso, o sea, está buscado para que, en este caso, los que son anti-magufos, hablemoslo así, o anti, da igual, pseudoterapia, lo que queramos, da igual, anti-parapsicólogos, pues compartan, critiquen y tal. Y si no, pues por el otro lado, pues los que son muy creyentes, pues digan que el diablo le ha entrado a esta chica y la mata cuando no tiene ninguna relación. Es decir, es que además son dos temas que ni siquiera deberían de estar en la misma noticia, no sé qué busque precisamente pues este titular, ¿no? Esto lo hacen todos los periódicos, hasta nosotros, con la página web, buscamos el clic. Lo que pasa es que yo tengo una tendencia que cuando comparto información de nosmiran.com, que es la única web que manejo actualmente, y estoy creando una que es noticias falsas también, por eso un poco que esté por aquí, no quiero el clickbait, o sea, quiero que entres porque de verdad te interesa el tema. Entonces yo explico la totalidad del tema, claro, y sé que tengo muchos menos clics por esto. El clickbait hace esto, provoca que mucha gente comparta sin ni siquiera mirarse la noticia. Si quieres sigo o vamos comentando después más consejos más adelante. Al hilo de lo que dices, ¿no? Porque, claro, pero tú puedes hacer un titular de una noticia, pues yo que sé, atractivo, ¿no? Pero, sin embargo, hay un sector que buscará el morbo en la noticia. Porque ese clic que tú dices es morboso, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está siempre la división, ¿no? Entre lo creativo o lo que es más fácil, ¿eh? Le meto el morbo y entonces engancho por ahí, ¿no? Por nuestro carácter de que a veces pues la gente le puede gustar el morbo, ¿no? A un sector importante de la gente, ¿no? Bueno, es triste, pero eso también sucede. Sí, y a veces ese morbo se va de madre, ¿eh? Lo que hace ese clickbait es que la gente que no hace click, porque ya digo que es un altísimo porcentaje que comparte en redes sociales especialmente sin mirar lo que hay en la noticia, un poco para que sepa la gente también por qué se hace el clickbait y por qué nos interesa entrar en la noticia. O sea, por qué nos interesa a los que trabajamos en mundos digitales que entres en la noticia. Y es que es bien sencillo. Cuantos más clics, cuando tú entras en una noticia se muestra una serie de publicidad. Claro. Esa publicidad se mide de dos maneras. Por impresiones, que es las veces que se muestra, es decir, si tú haces clic en la noticia te voy a mostrar una serie de banners publicitarios. Si se muestra cada cuenta tiene sus negociaciones y demás, pero si se muestra, por ejemplo, 1000 veces, 1000 impresiones te pueden dar 5 céntimos, es un decir.
Y si además haces clic en esas publicidades, te doy 10 céntimos más. ¿Qué pasa? Claro, como tú no entras en esa noticia, se pierde ese clic. O sea, no se gana esa visita. Por eso hacen titulares capciosos, por eso hacen eso. Porque si tú no vas a entrar, vas a hacer que, como tú coincides con esa noticia o te parece increíble o lo que sea, la vas a compartir, alguien acabará entrando. Por eso lo hacen. O sea, al final es una caza de clics. Les importa la noticia un comino. Y en el mundo digital, precisamente, una de las cosas que ha ocurrido con todos los medios digitales, aquí sí que no hay, los hay mejores y peores en muchos aspectos, pero en inmediatez, todos los medios digitales publican la noticia antes de que exista. Y esto me refiero, por ejemplo, si va a morir un famoso, podéis haceros a la idea de que tienen en sus bases de datos guardados, igual, ahora digo una barbaridad, 2.000 noticias de famosos muertos ya preparadas. Para solo cuando muera ya está, ya la saco. Ricky Martin, que luego hablaremos de él, ¡pum! Yo ya la saco. Luego ya veremos de qué ha muerto, porque lo que hacen es realmente, ha muerto Ricky Martin. Ricky Martin fue un cantante que bla, 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 no te explican de qué ha muerto, simplemente ha muerto, qué pena, y luego van, y luego está iremos ampliando la noticia, pero tú ya has soltado la noticia, eres el primero, claro, vas a ser el primero y llegas a más gente. Exactamente. Y como noticias de estas hay a montones, o sea, por ejemplo, en momentos políticos, si ha ganado partido X o el partido Y, ellos ya tienen todo preparado. Entonces, la objetividad ante la información digital está completamente perdida, salvo los artículos, que son gente que normalmente se sienta, pero claro, ahí es totalmente personal, o sea, ahí no hay un tema, ¿cómo se dice? Es una editorial. Damos paso a Gabri, que nos Sí. quiere decir alguna pregunta. Hola, estoy aquí, ¿eh? Hola, Gabri. Aunque esté al otro lado del cristal, es que estoy escuchando atentamente el programa y ya me estoy calentando. Bueno, Es que por la parte que nos toca, o sea, estabas hablando de ciertos medios digitales. pero tengo para que- todos, ¿eh? No te Sí, preocupes. sí, vale, es que yo también. Vale. Y estabas nombrando ciertos medios que ya más o menos algunos los tenemos ya como localizados y fichados, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando estas fake news, porque son mentiras? Sí. Estas mentiras aparecen en medios de gran difusión, en medios públicos como pueden ser canales de televisión o emisoras de radio, como ha pasado hoy. No sé qué pasa. Ahora te lo ¿Qué cuento, pasa? ahora te lo cuento. Vale, no sé qué pasa. Estaba desconectado. Bueno, hoy estamos a 22 de febrero, que la gente Sí. lo sepa Ah, sí, porque sí, estamos sí, en perdón. diferido. Sí, sí. Esta mañana una mujer, no le voy a decir señora porque no lo es, de una televisión muy conocida en España como es Antena 3, Sí. se ha permitido el lujo de anunciar a bombo y platillo que el famoso juicio del procés a Sí. los líderes independentistas catalanes en Cataluña no interesa nada y ningún medio de comunicación lo está transmitiendo en directo. Bueno, a ver. A ver, yo me pasé ayer desde las 4 hasta las 9 de la noche viendo algo que yo diría que era el juicio del procés. Igual no, igual. O igual, no sé, me colaron ahí una película de, yo qué sé, de algún detective o algo. El tema en este caso en concreto o en cualquiera de los casos es porque. Pero es que lo que más me sorprende es que, claro, la gente que está ahí en donde no se puede ver TV3, la Lo gente cree, esto claro. se lo cree. Sí, sí. Claro. Pero Es una mentira como un piano. Es que el mundo televisivo y el mundo de la radio al final es exactamente, no es más que un reflejo del mundo y viceversa, del mundo digital. Es decir, esta señora como cualquier otro puede soltar nosotros mismos podemos No es soltar. una señora. Bueno, Perdona. ya. Si miente a la gente no lo puede ser. O sea, cualquiera puede soltar cualquier cosa. O sea, en este caso yo puedo mentirte o mentirle a la gente, y si nadie pone una denuncia en mi contra y nadie demuestra que lo que yo estoy diciendo, claro, es un proceso, nunca mejor dicho, muy largo, y la gente además... Pero es que esta mujer ya tiene un historial así Sí, un pero poco largo, ¿eh? Al final, o sea, juegan con lo que hablábamos hace poco con García del Muro, la posverdad. O sea, al final... Sí, decía que escribía libros y no los escribía ella. Bueno. Que se inventa un montón de cosas que yo no Pero entiendo y la gente le sigue, ¿no? Sí, hay gente que le seguirá. No puedo. Claro, pero es posverdad. O sea, es que el mejor ejemplo de posverdad Sí, es todas las televisiones, todas las radios, porque al final, cuando tú ves solo un canal o solo ves un medio digital, no digo que sea tu caso, ni mucho menos, pero al final vas viendo solo lo que a ti te puede interesar. Y en este caso hay mucha gente que sigue a esta persona, como sigue a tantos otros periodistas o presentadores, o lo que sea, o canales de televisión, programas, que ningunean a los demás. Y eso es el mayor error. Ya sabéis que yo siempre me pongo a mí mismo de ejemplo, aunque suene
muy grandilocuente, pero no es verdad. Es simplemente porque yo creo que todo el mundo sabe que yo soy de izquierdas, tengo una tendencia de izquierdas políticamente hablando. Y tú sabes, o sea, estamos hablando de esto como podríamos hablar sí, de sí, otras sí, muchas pero, cosas. pero me refiero, ¿por qué digo esto? Porque yo lo que menos suelo escuchar y leer son medios de izquierdas, porque al final yo ya sé lo que pienso, entonces no quiero que me lo estén repitiendo todo el rato y tengo una tendencia, ya sabéis que me voy a ver desde los más derechosos hasta los más extremos derechosos. ¿Por qué? Porque como conozco el mundo, o creo conocer el mundo de las noticias falsas, quiero ver dónde vienen, su origen, en mi forma de pensar. Pero, o sea, entiendo que desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, todos utilizan esta fórmula pero vamos a ver, es que los medios de comunicación como este en el que estamos, están creados para contar las cosas que pasan. Pero eso es un error. Me explico. O sea... vale, ya me voy. No. Es un error creer que los medios son neutrales. No pueden serlo. Porque no, a ver, cada uno deberían, pero... cada uno desde su punto de vista tiene que contar las cosas que son, desde su punto de vista. Lo que no se puede hacer nunca es mentir. En eso estoy de acuerdo. Pero el problema es que desde nuestro punto de vista, para ella... Igual que, bueno, ella en este caso es Susana Griso y creo que es catalana. No, era Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana. Bueno, Susana Griso también. Del estilo. Son del mismo estilo. Pero, claro, es eso, o sea, personas que... mira, voy a poner no me voy a ir de este tema, pero voy a poner un ejemplo muy personal. Mi madre no vive aquí en Cataluña, vive fuera. Y a veces me llama preocupada porque realmente piensa... Yo no soy independentista, ya lo digo desde aquí, tú lo sabes y no hay ningún problema. Y es otra cosa, o sea, yo no soy independentista, soy muchas cosas, pero no soy independentista y con Gabriel no nos estamos... No, creo que no nos hemos peleado nunca, jamás, jamás. Y ya está. No me das ideas tampoco. Bueno, ni que yo me entere, ¿no? Igual a él se le nota que algo es. ¿Sabes qué pasa? Que eres muy grandote y te tengo miedo, digo. No, pero ¿por qué digo esto? Porque mi madre vive fuera de Cataluña y me llama a veces preocupada porque piensa que están pasando cosas, y no se me malinterprete, muy graves en la ciudadanía, que nos estamos peleando, que vamos por la calle y hay barricadas y... Evidentemente están pasando cosas, claro que las están pasando ahí, o sea, se ven y no digo ni bueno ni mal, están pasando cosas. Pero no al nivel que a veces un medio u otro te quiere hacer ver. O sea, estamos conviviendo, hay conflictos, hay personas que se pelean, hay personas que se pelean. Evidentemente. Pero yo puedo decir que yo vivo en Cataluña, es mi caso concreto, hablo castellano siempre, o sea, porque no me manejo muy bien con el catalán, lo entiendo perfectamente, y en 24 años que llevo aquí solo me he encontrado un catalán estúpido que me llamó la atención una vez. Y también me he encontrado castellanos estúpidos, que los hay eso es todos como los todo. días, ¿no? Yo a lo que me refiero es al hecho de que, entre comillas, mentir. Tenemos un juguete en las manos. Claro. Y lo usan. Y lo usamos. Claro. Lo usamos. Sí, pues es que de es muy mala manera. Ese es el problema. Y el problema, pero no es el... Aquí vengo a lo que vengo a referir. El problema no es el medio en sí. Es el que lo oye, el oyente. Yo como oyente soy el problema. Porque yo puedo escuchar... Puedo ver TV3. Pero al oyente no se le puede culpar. Sí, no. Puede haber un cierto grado de ignorancia. Pero es que el oyente. Si yo, por ejemplo, veo TV3 o veo Antena 3, que podrían ser polos opuestos, o no sé si Telecinco está... Da igual. Son polos opuestos. Al final, el que tiene que hacer la media, digamos... Neox, el que has dicho antes, Neox. El que tiene que decidir o ver o entender o interpretar si lo que le están contando es verdad y buscar, por tanto, información, es el oyente. El oyente no se tiene que dejar llevar por Ana Rosa ni pero es que hay mucha gente que por cuestiones educativas... Sí, estoy de acuerdo. Pero enchufan la tele y van a lo que les echan. Pero y ya está. Y eso es lo que se creen. Y pues punto. esto es lo que hay. Pero eso, claro, el problema no es el medio. Insisto, el medio da lo que... Al final, ¿por qué triunfan programas como Gran Hermano o Hombres y Mujeres y viceversa y más para allá? Porque se ven. Porque es que se ven. Si no se viesen, no lo pondrían. O sea, una televisión no emite algo que no vaya a triunfar. Sí, la audiencia manda. Bueno, la audiencia pero manda. Francia no es así, según tengo Porque entendido. Francia... Y restringe mucho el contenido televisivo. Ya, pero eso... Y claro, aquí sobre lo que dice Gaby, ¿no? Ayer fue huelga en Cataluña. Entonces, claro, si escuchas TV3, te dice que es la segunda huelga más importante de la historia desde no sé cuándo. Pero si coges otros canales de televisión, es un auténtico fracaso. Sí, como entonces, exacto. Vale, entonces, ahora... Pero los dos medios más o menos han contado la noticia desde su punto de vista. Bueno, y entonces aquí entra lo que yo Pero hago. no mienten. Vale, pero entonces entra lo que yo... Creo yo, no sé. Yo creo que cada uno tira para su casa. Siguen su línea Lo que pasa editorial, es que claro. a veces, como tiran
demasiado para allá cada uno, al final la verdad se aleja. Pero es que yo me he fijado esta mañana en esta señora que directamente ha mentido. ¿Ha mentido? Sí, eso es una cosa. ¿Tú has visto las imágenes que había del Prusés, por ejemplo? Sí, claro. ¿No? Es decir, pues, Pero oye, una señora ¿cómo? de Albacete no. Claro, estamos de acuerdo. Pero bueno, también hay medios internacionales que están viendo todo esto, ¿eh? Y hay que verlo desde un punto de vista equilibrado y neutral. Cuando empiezan a verse imágenes donde hay pasillos, por ejemplo, con abuelos dejando pasar a la gente y que digan que hay una rebelión y una sedición, cuando no se rompe un vidrio, hombre, por Dios. No, entonces, sí, eso es esto, opinión. por O sea, Dios, me refiero a a ver, eso es... pero lo que es. No, sí, O sea, que no entro a valorar eso, Luis, y yo estoy de acuerdo, pero otro opinará lo contrario porque tampoco lo ha vivido aquí y es normal, o sea, me refiero, al final la gente ve lo que quiere ver, y ese es el problema, o sea, yo enciendo la tele, pongo, yo qué sé, el programa que sea, y a mí me gusta el wrestling. Yo sé que es son toda una mentira. Que son dos personas que están coreografiándose, pero hay personas, a día de hoy, aunque cueste de creer, y no hablo de niños, hay personas que aún dudan. Que se creen que están dando palos ahí a punta pala. Pues oye, si en tu felicidad... Pero claro, la culpa no es del que está subido en el ring y está haciendo una coreografía. O sea, la culpa, porque ya marca, ¿no? De la edad, del tipo, lo que vas a ver es violencia, todo esto te lo marca antes. Pero entonces, ¿qué decimos? ¿Que los oyentes o los televidentes son ignorantes? Nos gusta que nos engañen. ¿O les gusta ser engañados? Nos gusta, yo creo que yo me incluyo en ello. ¿O nos gusta ser ¿Qué dijo engañados? Juan del Muro? Que si lo tenemos todo fácil, que nos lo ponen todo muy fácil para que sigamos, ¿os acordáis, no? Con su libro. Es ¿no? que, O sea, es decir, la es posverdad. Es posverdad absoluta. Y yo sé que a la nos gente acomodamos y nos enchufan. Pues a la gente le puede ofender que digamos esto, pero es que yo soy oyente y soy televidente. O sea, soy parte de ese elemento ignorante que intenta a lo mejor ver un poquito. Pero es que a mí estas cosas me calentan mucho. Estamos en este medio donde siempre se cuentan las cosas. Sí. Desde un punto de vista concreto, eso sí. Sí. Pero nunca mintiendo. Pero ahí entra el otro factor, o sea, si es que claro, aquí lo complicado es que es muy fácil mentir, especialmente en este país es muy fácil mentir sin que te caiga nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Y ahí sí que ya no entro ni en valoraciones políticas, ya no lo extiendo a que tú puedes soltar. También hay un concepto en el mundo digital especialmente, que el insulto y la mentira se piensan que no tiene que no pasa nada, que es, bueno, se dice, pero hombre, es el mundo digital, cuando no es así, está tipificado por el Código Penal, o sea, si tú insultas en la vida real, en el mundo digital también te puede caer un puro, claro. Entonces, todo este amalgama, si te pillan. Claro, ¿y quién te va a pillar si utilizas un servidor de Corea, no? Si quieren te pueden pillar, pero estamos en un punto que, claro, las administraciones no tienen dinero para pillar a todos los que insultan. Al final somos nosotros, los creadores de contenido, como dicen, los youtubers, los de la radio, los que decidimos si queremos que nos insulten o no. Y es triste, pero es así. Yo os paso los comentarios que nos dejan. Yo porque nosotros somos un poco viva la vida y nos da un poco igual en ese sentido. Pero a nosotros nos han insultado de todos los colores. Y, bueno, hombre, a mí en un programa de radio de influencia nacional soltaron un comentario que decía el nombre del presentador y le decía taxativamente: no traigas más hijoputas catalanes al programa. Esas palabras textuales. Pero lo bueno no es eso. Lo bueno es que pasaron 15 días y ese comentario todavía estaba allí. Claro, es que es eso. Pero eso es, claro, ahí entra el tema. Y seguirá allí perpetuamente hasta... Pero nadie lo quita. Claro, porque nadie lo quita. Pues eso no puede ser. Eso y las mentiras es lo mismo. O sea, mentir sale gratis, nadie te lo impide. O sea, la ley te lo impide, pero te tienen que denunciar. Entonces, que este es un caso concreto, pero que hay cientos de miles. Es que de hecho, ya veréis que cuando vayamos entrando en noticias, que voy a ir comentando y que vamos a ir hablando, y frases célebres y de todo, hay miles de mentiras. Hay mentiras que son más capciosas, que son más dolorosas, que buscan hacer más daño que otras, pero al final todo... Estas son las peligrosas. Todo busca lo mismo. Las que buscan hacer daño. Claro, buscan traer del mayor número de gente hacia tu creencia, tu postura, lo que sea. Y es que ahora vamos a eso justamente porque las motivaciones que puede haber detrás de una fake news pueden ser desde un periodismo deficiente, una parodia, directamente, como os he hablado anteriormente, una provocación también, una provocación, también un partidismo claro, crear una noticia con un partidismo hacia unas posiciones ideológicas o cualquier cosa, también un provecho
económico, Claro, por supuesto, que normalmente que es es lo que quizás hablábamos antes. es lo más importante de estas fake Claro. news, su provecho económico. Y también buscar un poder o influencia. Cualquier persona, que después hablaremos de algunas noticias, que quiere tener una cierta influencia, se inventa una noticia. Claro. Por ejemplo, hoy, día 22, había también una noticia que en el País Vasco había unas chicas que habían dicho que habían visto una de las serpientes más mortales que hay en el mundo, ahí en Bilbao, en unos matorrales por ahí. Pues bien, pues se ve que, ¿qué pasa? A través de eso, a través del Twitter, a través de Facebook, han tenido muchos seguidores de repente, con unas fotografías, etcétera. Claro. Y luego se ha demostrado que era totalmente falso, Pues una como falsedad. los secuestros de niños, y se utilizan mucho estas noticias para claro. ganar seguidores, que es, Claro. es que es así. Porque también tenemos, para acabar con estas motivaciones, no sé si podemos añadir más, tenemos sí. la política, por supuesto, y la propaganda. Claro. No sé si podemos añadir alguna motivación más detrás. A ver, todas son perfectamente correctas. Por eso uno de los consejos que yo también doy es que cuando mires qué fuente es, compruebes la línea editorial de donde estás entrando. O sea, si tú eres independentista o eres muy de derechas y entras en un diario o en un... esto hablando políticamente, pero cualquier cosa. O sea, en un diario que es muy de derechas o muy independentista... O si eres del Barça de Madrid. El Barça del Madrid, lógicamente lo que vas a encontrar es algo que a ti no te va a gustar. Por lo tanto, primero, no te hagas mala sangre, eso de entrada. O sea, porque esa línea editorial, aunque sea una mentira, estoy de acuerdo, busca eso, busca provocarte a ti. Que tú lo compartas porque te cabreas con ellos y que los suyos lo compartan porque están de acuerdo. Entonces, al final, es crematístico. Si tú crees que el enlace es falso, la unidad de delitos, o sea, que la noticia es falsa digitalmente, la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, por ejemplo, o de otros cuerpos de policía, estoy seguro que también, te permite enviarlo. No van a hacer nada, es posible que no hagan nada, pero al menos, si a lo mejor le llega de varias personas, consiguen quitar ese enlace, consiguen que les puedan dar un toque. Si tú lo compartes, aunque sea cabreado, a ellos que te cabrees con el medio, es que les da lo mismo, les da igual, porque lo que consiguen es el clickbait, consiguen ese click. Si además la persona que se entra, ya consiguen. El dinero no entiende de colores, ese sí que no entiende de políticas y no entiende. Entonces esto, hay grandes diarios que saben hacer muy bien esto y que se aprovechan precisamente de esto. Y una de las cosas que hago en mis redes sociales, que he decidido hacer, es quitarme de seguir de todas estas páginas. Ya no sigo a nadie. O sea, quiero decir, no sigo ni al Mundo, ni al País, ni al periódico, no sigo a nadie. Entonces, ¿qué hago? Cuando quiero informarme, entro en todos. Entro a la página del Mundo, veo los titulares, si me interesa alguno lo leo, si no, no lo leo, entro luego al País, entro al otro. ¿Que es muy tedioso? Es muy tedioso, pero al final te haces un concepto de toda la noticia. O sea, si el de la derecha me explica que los del otro lado son muy malos y el de la izquierda que los del otro lado, puedo llegar a ver todos los puntos de vista y hacerme mi propia idea, que yo creo que es lo ideal. ¿Es imposible? Es imposible. Hoy en día es imposible que la gente haga esto. La verdad es que también, bueno, ya un poquito más hablando ya de otras cuestiones, ¿quién no ha visto en el Facebook directamente, si no compartes esta fotografía, cualquier cosa? Porque yo recuerdo, por ejemplo, uno de los fenómenos es poner, por ejemplo, a un actor porno y hacerlo pasar directamente por un científico y decir, nadie se ocupará de este chico que ha descubierto no sé qué cura contra el cáncer y no es famoso. Y tú ves a todas las personas, sobre todo personas mayores, compartiendo directamente esa fotografía como si fuera algo. Y claro, luego dices, sí que estás hablando de Jordi, el niño... Bueno, ya lo sabéis. Exacto, el niño P. Sí. O cualquier otro de estos actores. Que yo no lo conozco por nada, ¿eh? No lo conocemos. Yo en la noticia fake news. Sí. Es muy común hacer esto y más también hay un fenómeno viral que se llama los memes, ¿no? Los memes que, por cierto, al final del programa o más adelante hablaremos de que los memes están en peligro y es por la nueva directiva que se ha aprobado al final de la Unión Europea del artículo 11 y 13. No me digas. Luego comentaremos, lo detallaremos. Me acabas de dar la tarde. O sea, el caso es que los memes... Ya no duermo. Claro, los memes nacen con una función humorística la mayoría de veces. Lo ideal es lo humorístico. Los hay muy ofensivos que también buscan ofender, evidentemente, pero muchos de estos nacen con esta idea, ¿no? Ponen a un actor porno conocido, si no conoces a Jordi ENP
pues lo buscas y te puedes llevar una grata sorpresa o no, eso ya depende de cada uno. Si no, también utilizan mucho a Mia Khalifa y a actores o actrices de... Mia Khalifa es una actriz que no la conozco tampoco, de nada yo, es una actriz porno. Bueno. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un texto, como tú dices, ¿no? Este chico se ha doctorado en Harvard, ha conseguido un cum laude, nunca mejor dicho, de no sé qué, ha conseguido no sé cuántos, y como no es futbolista... Mira, todo lo que lleve al final la frase, como no es futbolista, duda. Porque seguramente es un personaje que no es el que te dicen que es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices, gente que desconoce todo esto, pues le da las gracias y qué vergüenza España, o el país que sea, porque se comparte en todos los países, pero qué vergüenza este país, cuando lo que está compartiendo es un actor porno que va bien vestido y seguramente iba a hacer otra función. Y muchos dirán, mira, pues este es porno, voy a picar a ver a la aventura de este tío, ¿no? Sí, seguro que... Y entonces... No, normalmente, además, en este caso no suele ir acompañado de enlace a noticias, sino que es una imagen donde el texto va dentro de la propia imagen y lo que buscan es... Pero si nadie ha oído hablar de ese Jordi, aunque no le llaman Jordi, no te preocupes, que el nombre le cambian el nombre. Este se llama Juan Gutiérrez y no sé qué. Sí, ¿Qué hace? La gente lo comparte. Y cuando tú compartes algo a través de las redes sociales, te sale de quién es la persona original. O sea, no el Jordi, sino de qué páginas ha compartido originalmente. Uno de las páginas que más ha sabido hacer esto, que ahora se ve que han llegado a tomar medidas contra ellos, es Cabronazi, el famoso Cabronazi de las redes sociales. Creció ingentemente, o sea, ahora tiene, no sé, una burrada, yo no lo sigo, por ejemplo, pero tiene una burrada de millones de seguidores en base a hacer todo esto. Cogía cualquier contenido de la red y lo compartía. Cualquier meme, cualquier autovídeo, cualquier... Al final hasta que les tocaron detrás de las orejas, hasta que le dijeron, oye, vale. Y ahora parece que lo hace menos, no lo sé porque ya digo que no lo sigo. ¿Por qué? ¿Sabéis qué pasa con este tipo de páginas? Y aprovecho para explicarlo. Estas páginas lo que hacen es compartir esta imagen, compartir un vídeo de... que es otra de las cosas que se hace mucho, de doblajes, de humor que ha hecho tal persona, ¿no? Pues que... o canales como Canal de Cora, que yo lo recomiendo desde aquí mucho. Y te cogen el vídeo, o sea, toman el vídeo para... porque en Sudamérica coger es otra cosa. Toman el vídeo, lo descargan... Y se lo suben en sus propias redes sociales y lo ponen, esto es del Canal de Cora y tal. Bien, pero ¿sabéis lo que pasa con todo esto? Que es que lo digo como también un poco reprimenda a todos los que hacemos esto y lo compartimos. Si el autor original no te ha dado los derechos de compartir ese vídeo, de descargártelo y compartirlo en tu perfil, porque lo que estás haciendo es que él deje de tener beneficios y ganancias, porque las reproducciones que tienes tú no las tiene él. No, pero es que le pongo el enlace y le pongo... Ya, pero no es así. Entonces, estas imágenes aprovechan mucho para esto. Comparte, también se hace mucho para los creyentes, ¿no? Comparte a la Virgen, di amén, y comparte también el dinero y te llegará el dinero. La gente... Las cadenas esas. Las cadenas aprovechan. No es una fake news. Volvemos enseguida aquí en Sol Invictus con Pablo López. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sanvi. Y aquí seguimos en Sol Invictus de Radio Sanvi con Pablo López y Luis Silva. Pablo. Y Cristóbal Martínez. Y Gabriel. Estábamos hablando de estas noticias falsas y justamente también nos ha salido también que también han hecho películas directamente, películas que se dan como algo cierto para, supongo, vender de alguna forma y eran totalmente fakes. Sí, pues bueno, es que parece que esto de las noticias falsas ahora está de moda, pero han existido siempre. De hecho, ahora entraremos en algunos ejemplos, pero hemos puesto dos ejemplos que son bien rápidos de reconocer, ¿no? Holocausto Caníbal, aquella famosa película de los 80 que se vendió como que todo lo que se estaba viendo era real. Holocausto Caníbal, para que no lo sepa, es una especie de película, bueno, una especie no, es una película de cine gore en el que se supone que unos caníbales pues acaban matando a todo el mundo allí.
y de hecho la portada, si la buscáis, tened cuidado porque la propia portada ya es dura de ver. Era un empalado, era una mujer empalada de que sí, completamente. No sé, ahora no recuerdo, pero sí. Creo que a mí me impactó, o sea, porque era jovencito y ver esa imagen. La película está realmente muy bien hecha. Entonces, ¿qué pasó? Que en este caso, los expertos en cine me corregirán, pero se firmó un pacto, un contrato en el que los actores no podían mostrarse en el público después del estreno de la película, y así se vendió como que era real. Un año o dos después, pues están todos vivos, salvo los que hayan fallecido por otras causas, pero no por lo ocurrido en la película. Y hablamos de los años 80, o sea, ya se utilizaban métodos de marketing muy potentes. En este caso, pues era más el boca a boca, el también, ¿no? los primigenios correos electrónicos y demás. En el año 99, creo recordar, nace el proyecto de La Bruja de Blair. Y aquella película, hasta el día de hoy, gente que cree que fue de verdad, hasta que se sabe que los 3 actores, pues, ojo spoiler, por si no lo has visto, que ya deberías, en la película mueren todos, pues están vivos los 3, al menos que yo sepa. Entonces, también se vendió mucho que se habían encontrado unas cintas, que esas cintas tenían, porque la película, si no la has visto, o no la habéis visto, es una película cámara en mano, de hecho se rodó así, o sea, sí que se rodó con unas pseudo cámaras amateur en los que ellos no sabían exactamente lo que les iba a pasar, los tenían en 1 kilómetro cuadrado de bosque de verdad solos, entonces sí que tenían un guión y algunas cosas sabían, pero otras no. La escena de los niños famosa, si la habéis visto, pues hay una escena donde pasan cosas con niños, ellos salen corriendo por miedo de verdad, están de noche en un bosque a oscuras, es normal. Por eso es realista en ese sentido. Luego tiene muchas críticas cinéfilas y muchos fallos en muchos sentidos, ¿no? Pero también se vendió, y hablamos de finales de los años 90, ya se vendía también como una... De hecho, el tirón fue tal que se aprovechó para hacer una segunda parte muy mala, para mi gusto, muy lamentable, que era de las personas que encontraban las cintas. Y se hizo y esa ya era película, o sea, sí que estaba montada con cine. Siguiendo con el tema, yo creo que Luis nos puede contar también una anécdota que tiene que ver también con esas películas, ¿no? que intentan anunciar, eso son como fakes, y hay personas que también se lo llegan a creer, ¿no? Sí, bueno, como lo comentaba antes, ¿no? Que cuando salió, digamos, el marketing de la película Independence Day, se lo montaron muy bien, ¿no? Sí, y hubo gente que pensaba, ¿no? O sea, y bueno, alguna persona muy allegada a mí me llamó incluso diciéndome: Luis, ¿has visto la tele? ¿Qué pasa? Pues que una nave extraterrestre, que no sé qué, y digo, no puede ser, y bueno, estoy mirando y al final pues es la forma de que se hizo publicidad de la película, ¿no? Sí, que realmente era un homenaje a Orson Welles. Claro. Lo que buscaba el cineasta, que ahora no recuerdo el nombre, era homenajear a Welles con esas escenas en las que se lo carga todo, que también pasa en la Guerra de los Mundos. Es que también eso se ha popularizado bastante. Por ejemplo, recuerdo el IKEA, la tienda de mueble famosa que también hay en Badalona, la primera que se puso en Cataluña, ¿no? Pues también salió un vídeo un poco extraño en la que se grababan directamente unos chavales que salían y vieron una nave espacial, justamente, qué casualidad, arriba de las letras, que ponía el nombre de IKEA. Eso se hizo viral por las redes sociales y, claro, directamente mucha gente incluso se lo creyó. ¿Pero qué había detrás de todo eso? Pues marketing, la marca. Claro, bueno, IKEA. El mejor ejemplo de todo esto de marketing viral en cuanto a publicidad y ovnis es el famoso ovni gallego. Ah, sí, que a día de hoy, de los pescadores, ¿no? A día de hoy se sigue compartiendo en redes y yo lo tengo. Yo me sirve mucho este tipo de vídeos para saber a quién tengo que ir eliminando de mis redes sociales. Lo digo así de claro. Porque este vídeo no es que sea un falso, es que es una campaña publicitaria. Se hizo con esa intención. La hizo el hermano de Guillermo Fraser, que es director de cine, entre otras cosas, Mortadelo y Filemón. Si es que tiene todos los toques de su dirección. El que entienda un poco de cine verá que está capitaneada y que está perfectamente montada para Terra, el portal Terra, que no sé ni si existe todavía, pero era el aniversario de Terra y también en homenaje a Orson Welles montaron toda esta parafernalia para darse un poco de importancia y evidentemente lo consiguieron, porque hablamos también que era el primigenio YouTube hace 10 años o 12 años o no sé cómo. A día de hoy se comparte el vídeo de los ovnis gallegos diciendo que mira, que es que al chico le taparon la cara por miedo, que lo mataron, que no sé qué, es un actor secundario. Luego no fue solo el vídeo de los ovnis gallegos, el que sabe toda la campaña, hubo el vídeo del ovni gallego, el vídeo de Asturias, que también iban persiguiendo unos ovnis,
Hubo otro vídeo más que encontraban unas bolas y salían corriéndolo como unos hombres de negro. Al final fue una campaña montada donde salía pues el actor este que no recuerdo, soy muy malo para los nombres, ya lo veis. Pero un actor con condroplasia, que es famoso aquí en España, que salía del ovni al final. Entonces, pero es que a día de hoy se comparte. Y tú se lo explicas y te dicen que no, que eso la es conspiración es porque, claro, eso luego montaron lo de Terra. O sea, que primero fue lo del ovni y luego montaron lo demás para tapar que el ovni era real. Mira, yo no sé otros casos, pero es que yo entiendo algo de edición de vídeo, poco, pero algo entiendo, pero es que tiene muchos fallos de edición. De hecho, Manuel Carvallal lo desmontó frame por frame, como la caída del ovni primero saltaba el agua, no recuerdo muy bien, pero es que saltaba el primero el agua porque estaba pues, programado de esa manera y fallaba, como todas las películas tienen fallos. Pues no pasa nada, ellos creen que sí. O sea, creen que es un avión hace ese ruido porque no se han molestado. Bueno. Esto es pues verdad pura. Y los que creen en la Tierra que es plana. También. Y la Luna si hemos llegado o no hemos llegado, sí. ¿No? Si todo era un montaje hecho en... De hecho, es que el nido de fake news más grande, aparte del político, es el de las conspiraciones. O sea, y es bien fácil montar una página web, inflar las conspiraciones, porque en el mundo de la conspiración sí que ocurre mucho, que por eso me hace mucha gracia cuando muchos se llaman investigadores, porque al final investigar en YouTube no tiene ningún secreto. O sea, investigar, yo le pondría una H delante, de investigador con H y con B. Utilizan muchos de los creadores de este tipo de páginas y de estos youtubers, lo que hacen es precisamente crear este tipo de páginas porque saben que hay muchísimo dinero detrás. Es que cuando hablo de dinero, hablo de muchísimo dinero detrás. Pensad que tener una página web que tenga unas 10.000 visitas al día ya genera 1.000 euros al mes. No son tantas como puede parecer. O sea, nosotros tenemos 400 o 500 sin hacer nada. O sea, tiene una noticia muy de higos a brevas. Tenemos un canal con 8.000 y pico personas en YouTube que genera 6 o 7 euros de beneficio. Quiere decir, nosotros sin hacer nada generamos beneficio. Imaginaros dedicarle un poquito, tener 2 dedos de frente y decir, bueno, voy a meter aquí enlaces, que la gente entre, aunque sea a criticar, no importa, mientras hablen de ti. El mundo de la conspiración está nutridísimo. ¿Que ahora la moda es la tierra plana? No problema. Ponemos todo ponemos lo normal es hablar de científicos, dicen, un estudio habla, pero jamás encontrarás el enlace de ese científico que dice, y cuando llegas a ese enlace, a veces el científico no sabe ni escribir en su propia página web y comete faltas de ortografía. ¿Es posible que no hace mucho en Barcelona se haya celebrado un congreso? 300 personas, aforo completo. No recuerdo el precio de la entrada, muy caro, y con lista de espera. ¿Eso no sería lo de Montserrat? No, en Barcelona capital. ¿En Barcelona? Oh. Sí. Porque, Pablo, una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre lo que serían las leyendas urbanas, las conspiraciones y las fake news? ¿Qué diferencias o semejanzas podemos encontrar? Bueno, a ver, diferencias hay una principalmente. La leyenda urbana suele ser una historia. Me explico. O sea, suele ser, el ejemplo más claro es la niña de la curva. No hay noticias de ha aparecido una niña de la curva, no, simplemente suele haber esa historia que viaja de padres a hijos, de amigos a amigos, que vas conduciendo por una carretera y te dicen, aquí aparece una niña, la niña de la curva, Verónica delante del espejo, o que te saquen el riñón en las discotecas. Aquí en Mataró era nivel 2, por ejemplo, pero da igual, todas las discotecas de todo el mundo te sacaban los riñones, te echan droga en la bebida. Todo esto son leyendas urbanas que no tienen un impacto inminente de noticia. O sea, es una historia que se cuenta y que suele pasar, se va remodelando, pero que siempre suele tener una traza de verdad. O sea, en algún punto hay un origen donde esa historia, evidentemente no aparece una chica de la curva en formato de fantasma, pero nace porque a lo mejor alguien en su día, pues no la conozco, pero pues pasó por una curva, se encontró una chica que la habían atropellado de verdad y ahí empieza a hacerse la bola mucho más grande. Eso es una leyenda urbana y como estás ahí, a montones, ¿no? Pero suelen ser una historia que se va variando en muchas formas, pero que tienen como una raíz. La noticia falsa es el impacto al momento. Un científico dice que la Tierra es plana. Y ahí queda. Pero es como si fuese una noticia, ¿no? Pues como las noticias de actualidad. Pues ha fallecido, lo que hablábamos antes, ¿no? Una chica fallece porque le hacen un exorcismo. Eso es una noticia, porque es inmediato. O sea, la vamos a leer, nos va a dar igual y nos vamos a olvidar. Esto es el ser humano, ¿eh? Todos somos así. Nos puede impactar más o menos la noticia.
En el caso de las noticias falsas se utiliza este método. Es un científico de Harvard dice que la Tierra es hueca, porque también es hueca y plana. Y ahora decían, el otro día leía que tenía montañas internas y, bueno, una serie de barbaridades, ¿no? El caso es que la diferencia grande es esta. Es que la noticia falsa... Sí. Cuidado, es que la Tierra... En teoría han descubierto que podría tener montañas. Sí, dentro. pero no como lo quieren vender los conspiranoicos. No, o sea... Porque hablaban de montañas internas como internas, con el sol interior. Con un sol y... sol interior. Con vegetación. Bueno, un mundo. Con vida, otro mundo. No, directamente... Como las películas. Como el Everest, ¿no? Desde grandes hay montañas, pero porque son espacios entre el magma y científicos, pero para nada... Me viene muy bien esto que acabas de comentar, porque... Yo soy muy detractor de las teorías de la conspiración, pero siempre digo lo mismo. Una de las maneras de evitar las noticias falsas es estar abierto, muy abierto. Porque si a mí me vienen y me demuestran que la Tierra es plana, seré el primero en decir, joder, ¿por qué nos está engañando? Y encantado de la vida, la Tierra es plana, estupendo, pero me lo tienes que demostrar. O sea, no me tienes que llevar un vídeo de X en YouTube. Pues es que hace poco vi un ejemplo de... Bueno, me voy de un sitio a otro, da igual. El caso es que hay que estar abierto, o sea, tú puedes ser negacionista en todo lo que tú quieras, pero si te demuestran que eso es verdad, no te aposentes en, no, como yo creo que es plan y punto. O da igual, como creo que es esférica, creo que es... Pero es que, claro, hay cosas que se llama evidencia científica, no hay otra, cosa. Pero la ciencia se va cambiando, o sea, antiguamente habían evidencias científicas que se ha demostrado que no solo no sirven, sino que mejor no hacerlo, da igual, en cualquier ámbito. Tienes que estar abierto a eso. Y los conspiranoicos en muchas ocasiones, conspiranoicos y mucha gente, y la gente en general, no estamos abiertos a que nos digan lo contrario a lo que... La comodidad de la posverdad, si es que lo comentábamos. Al final las fake news triunfan por esto, porque si yo te pongo que la Tierra es plana, o redonda, da igual, ovalada, como sea, es confortable para mí, porque yo creo eso. Pero si te demuestro con hechos, pruebas y con documentos de que es lo contrario de lo que tú piensas, ya no quiero. Eso es falso. Esto lo paga el gobierno. Lo paga y claro, no te vas a creer al gobierno. Pasa con la medicina, pasa con la ciencia, pasa con las pseudociencias, pasa con todo. O sea, al final queremos estar lo más acomodados posible, lo más rápido posible. Sí, pero la situación es doble. Porque puede ser de que una verdad quiera chafar a una mentira, claro, pero también puede ser a la inversa, que una mentira quiera chafar, por supuesto, una verdad, ¿no? Por intereses. Por supuesto, sí, el problema está en que nos acomodamos. O sea, sigo insistiendo, el problema lo tenemos nosotros, que nos acomodamos en esa noticia, que no... O sea, tú ves una noticia que sabes flagrantemente que es falsa, o verdadera, da igual, crees en ella, no compruebas en otros medios o en otras fórmulas o en otros sitios, no le das... O sea, crees que eso es verdad y punto. Ya os digo, yo una de las cosas que hago es pasearme por los medios, veo la misma noticia, si no me van a convencer, o sea, de verdad, tranquilos, si tú piensas de una manera no te van a convencer de la contraria, pero intenta que si esa noticia aparece, pues yo que sé, es una noticia de ciencia, para que no sea todo conspiranoico, esa noticia de ciencia te aparece solo en un medio y el resto de medios científicos no la menciona para nada y es una noticia importante, algo falla, a no ser que tenga un contrato de exclusividad o algo que te lo dirán. Porque entonces ya te dirá, en exclusiva tenemos esto. Bueno, pues yo ya lo tomo con los pelos, porque a mí las exclusivas... hay dinero, si hay dinero, vamos a esperarnos. Y cuando el resto de medios también hablen de ello, para bien o para mal, entonces te haces el sitio, te haces el lugar sobre esa noticia. O sea, lo que no puede ser las noticias ni el mundo digital es un dogma de fe. No puede ser una fe. O sea, tiene que ser algo en lo que tengas dudas siempre de todo lo que se comparta, de todo, aunque sea la mayor burrada que se pueda compartir o la mayor noticia universal que cambia la historia de la humanidad, duda sobre ella, siempre. Ese es el mejor consejo que yo puedo dar sobre esto. Y no sé si nos puedes dar más ejemplos de alguna fake news que seguro que has encontrado. Sí, porque quería hacer un poco un resumen, no voy a decir todas, pero hay muchas que son como, siempre hay esas noticias que toman poso, y me gustaría empezar por una, ya que hemos pasado por el amigo Wells. En España hubo un caso, y es un ejemplo también de cómo no solo las redes sociales nos han llevado a esto, sino que desde los años, desde siempre hemos sido así, el ser humano es así. Que fue, yo si os digo, os voy a decir un personaje y una situación, y vosotros os vais a sonreír, estoy seguro. Ricky Martin y el bulo del perro, ¿no? Ni idea.
Sí, sí. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa con Isabel Gemio. Sí, pues no. Me acuerdo perfectamente. Pues no. No, si no salió nada. No, y además no se vio nada y no era verdad. Fíjate si tenemos mal el recuerdo, que os voy a explicar para la gente que no lo sepa y sobre todo que no haya vivido aquella época o no sea de aquí de España. Sorpresa, sorpresa era un programa. No era Isabel Gemio, era Concha Velasco. Ahí está. Yeah. Isabel Gemio era un programa, sorpresa, sorpresa, que se emitía en televisión, entonces en Antena 3, creo recordar. Finales de los 90. Sí, y lo presentaba Isabel Gemio y luego lo presentó Concha Velasco. Y entonces en la época ya de Concha Velasco, por eso mucha gente le pasa igual, es normal, o sea, recuerda a Isabel Gemio, pero no a Concha Velasco. Hubo un día que las noticias, todas las noticias, pero es que yo tengo, aquí no lo he traído, pero están los cortes de la prensa escrita, que no había digital, eran prensas, periódicos, poniendo que era una vergüenza lo que había pasado en televisión. Y tú leías el artículo y explicaban que habían traído, bueno, sorpresa, sorpresa, y ahora vuelvo, era un programa que se dedicaba a dar sorpresas a la gente. Sí, me acuerdo del programa, sí. Y estaba bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Pues yo qué sé, si te gustó. Yo recuerdo mucho La Niña y Guti, ¿no? Es uno de los más famosos. Guti era el futbolista y iba a la casa de una niña que era muy fan de Guti. El típico programa de esto, de sorpresas. Y entonces un día, de golpe, se vuelve trending topic sin que existiese Twitter. O sea, en todos los medios, en todos los boca a boca. ¿Qué ha pasado con Ricky Martin? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El caso es que se supone, esto es la historia que se contó en su día, que una niña, se supone que menor de edad, y ahora explicaré el por qué se supone que era menor de edad, estaba esperando en un camerino, en una habitación, en algún sitio, con su perro. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí. Vale. Y en el armario estaba esperando Ricky Martin, que le iba a dar una sorpresa. Pero claro, la sorpresa se la lleva él cuando se encuentra que la niña, y aquí empiezan las variables, se puso en sus partes íntimas, unos dicen paté, foie gras, colacao, mermelada, lo que queráis. Cada uno lo que guste. Y el perrito, claro, al oler aquello, pues se dedicó hambre. Se dedicó a lamer donde se hubiese puesto aquello, ¿vale? Y hasta aquí, si ya lo asociáis con Jordi NP, ya lo entendéis todo. Claro, Ricky Martin se supone que viendo eso no sale, porque tiene un percal delante que no sabe qué hacer. Pues esto no es que sea falso, es que es súper falso. O sea, partamos de la base, era Antena 3. Si creéis que si tuviesen esas imágenes no las hubiesen soltado ellos los primeros, si eso es lo que va a pasar hoy no te lo creerás, que es otro de los clickbait famosos. Bueno, el caso es que todo esto estalla porque... y aquí ha habido investigaciones que no se han encontrado. Dicen que hay una llamada o al Hablar por Hablar, que era el programa nocturno, o es el programa nocturno de la cadena SER, o al Hoy por Hoy, que es el de la mañana, de una señora explicando esto, que era una vergüenza lo que había pasado. Y claro, es como que entra en un medio nacional y esto se vuelve viral sin existir internet como ahora. O sea, claro, y Concha Velasco siempre explica que ella estaba en la peluquería y le vino una señora súper indignada, que qué vergüenza era lo que iban a emitir, que no se había ni emitido. O sea, que el caso es que se había grabado. No, sí que supuestamente se había emitido, cuando no tocaba ni el programa. Que es que eso es lo gracioso, que no era ni el día del programa ni demás. Y entonces Concha Velasco siempre explica que se había emitido pero que no se había visto. Sí, exacto, pero que el programa se había emitido y que ese trozo no se había emitido porque, claro, era muy fuerte. No se había visto, pero se había emitido que ella pasaban cosas, que Ricky Martin no pudo salir del armario. Luego saldría por otros motivos, pero... Eso. El caso es que, claro, Concha Velasco se entera y el caso es tan grande, o sea, se hace un bulo tan grande que sale en las portadas de periódicos, de verdad que está, si lo buscáis está. Y tengo por aquí... apuntado, mira, obligó al programa. Bueno, espera, no lo encuentro. La Asociación Pro Derechos del Niño. Esto se decía, no es que ellos lo hicieran. En el comunicado se decía que la Asociación Pro Derechos del Niño había denunciado al programa. Y hasta hace poco. Mira, es que precisamente esta semana se cumplen 20 años, por eso es gracioso. Maldito bulo, que es una de las páginas que yo más visito. Pero es que yo me acuerdo que en el siguiente programa tuvo que salir Concha Velasco a dar explicaciones, desmintiendo todo eso, que eso no había pasado nunca y que nunca iba a pasar en ese programa mientras ella estuviera. Exactamente, o sea, quiero decir que ese bulo ya creció de tal forma que el propio programa, que era un programa de prime time muy visto en la época, muchísima audiencia, tuvo que salir diciendo, pero que no ha pasado nada. Pues a día de hoy, ahora ya creo que ha llegado un punto que ya sí que la gente creo que ya sabe que es falso o es más en broma, como Ricky Martin y la mermelada, ¿no? Como Ricky... Pero a día de... hasta hace relativamente poco todavía se creía como verdad.
Y yo quiero también preguntarte por uno de los casos también fake news, no sé si fake news o leyenda urbana, tú nos dirás qué es. Walt Disney está congelado. No está congelado. Walt Disney está enterrado, y más que enterrado, en su ciudad, y no está congelado, no. ¿Y Lenin está disecado? De hecho, perdón, Walt Disney, sí, Lenin está disecado. Walt Disney no está congelado, está quemado, se quemó. O sea, no está ni enterrado. O sea, lo incineraron. Lo incineraron. Lo que no sé exactamente es de dónde nace este bulo. O sea, sé que él sí que tuvo interés en su perpetuar su vida y en este tipo de cosas, pero nunca estuvo. Es que de hecho o sea, no se le conoce ni que haya hecho gestiones, digamos, para estar congelado. Sí, pero es muy curioso porque recientemente me hicieron una llamada, ¿no?, de seguros de decesos. Sí. Y estaba justamente leyendo la vida de Walt Disney, ¿no? Y me dice, hola, buenas tardes, sí, el señor Cristóbal. Digo, sí, soy yo. Y coge y me pregunta, ¿tiene usted un seguro con nosotros? Digo, no. Dice, es que es para defunción. Digo, ya, pero es que yo me voy a criogenizar. La señora directamente, unos segundos en silencio. Y muy bien, muchas gracias. Y se fue. Es una buena forma, ¿no?, de quitarnos Sí, a la gente. está claro. Pero cómo esa noticia ha calado en la sociedad de una forma increíble. Y es ahora precisamente, yo creo que un poco, precisamente en este caso es al contrario. La gente está empezando a ver que esa noticia es falsa. Igual que no es español, porque también hay muchísima gente que asegura que es de Huelva, creo recordar. Andalucía, es de Andalucía seguro, pero no, creo que es de Huelva. No es español. Pero ahora la gente empieza a pensar que no es verdad que está enterrado porque está allí su tumba y etcétera. Y justamente ahora se empieza a pensar que, bueno, nos podemos criogenizar, porque hay empresas incluso aquí en España y en Estados Unidos que te pueden criogenizar. Es decir, ahora han empezado esas empresas. Y son muy primigenias, ¿eh? O sea, Correcto. te congelan con la inseguridad que no vuelvas a aparecer nunca más. Una noticia parecida sería aquella que dicen que Elvis está vivo, ¿no? Bueno. Eso entraría más dentro de la leyenda urbana. De que Elvis, Michael Jackson, todos estos personajes que siempre se daban por muertos, bueno, que están muertos, de hecho. Elvis se dice siempre que está en Brasil y no sé qué, Michael Jackson en Argentina, todos están. Y Hitler, me temo que Hitler en Argentina también. Hombre, pero Hitler ya sería un poquito mayorcito ahora. Pero ves, en Hitler puedo entender más las dudas, primero por la época, y segundo porque se hiciese algún, pongamos muchas comillas, porque algún pacto o algo y lo sacasen de allí. Yo creo que se suicidó. Creo que se suicidó fervientemente. Creo que se suicidó. Pero a veces te hacen unos programas, unos documentales que parecen tan verídicos. Pero y que sí se basan. Voy a decir una cosa de la Segunda Guerra Mundial, que pasa en todas las guerras, pero especialmente pasó en la Segunda Guerra Mundial, y es que se utilizaban las noticias falsas. Claro. En los medios de comunicación para engañar al enemigo. Claro. Y una de las noticias que hacía el ejército americano, por ejemplo, que creo que fue cuando entró en Francia, después del desembarco de Normandía, y eso que no fue en un día, evidentemente, que parece que todo fue en un día y eso fueron varios días de desembarco, no sé si 3 millones, ¿no?, de personas desembarcaron en Normandía. Pues para engañar el paso de las tropas, lo que hacían era en las noticias locales o en periódicos, digamos, más provinciales de otras zonas, decir que los militares americanos habían violado mujeres, que estaban no sé qué, para que los nazis pensasen que estaban por aquella zona. Es decir, que las noticias falsas se usan hasta para la guerra. En la historia, por supuesto. Y justamente, permíteme decir que, porque esta duda de si Hitler pasó por España y después fue hacia Argentina, claro, es que estamos hablando que tenía al lado a Goebbels. Ya. O sea, un hombre que fue capaz de movilizar aquella sociedad nazi de la época con esa propaganda es realmente impresionante, con una capacidad inventiva que dices, te hace pensar. Claro, no tenemos prueba, sí que sabemos que hay una colonia muy importante en Argentina, eso sí que ha salido a la luz. Y en España también. Y en España también, por supuesto también. Nazis de la época. Se han descubierto algún submarino en Galicia hundido. Lo que no está seguro es en el interior de la Tierra, que también he leído que había entrado por la Antártida en un agujero. O en el lado oscuro de la Luna también. Y ni en sus ovnis. Sus ovnis, que esto es otra de las cosas que también se utiliza como noticia, sus ovnis eran un desastre. O sea, la tecnología nazi, y esto, yo desde lo más imparcial posible dentro de que es el nazismo, los nazis tenían muy buena tecnología y tenían muy buena inventiva en cuanto a avances tecnológicos, pero cuidado, que no era tanto,
que también se les pone muy por encima de lo que parece, como a Tesla y otros tantos personajes que fueron genios. Por ejemplo, Tesla fue un genio, pero no tanto como se utiliza. Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Simplemente para la bomba H, también la bomba, etcétera, les faltó simplemente tiempo. Un poquito más de tiempo lo hubieran logrado. No lo dudo. Simplemente, por ejemplo. Los aviones a reacción que iban 100 o 200 kilómetros. No lo dudo. Pero se mitifica bastante. En lo que es la tecnología nazi se mitifica bastante. Bueno, ahí entra la propaganda yankee, por ejemplo, para decir, derrotamos a un gran gigante, que no derrotaron ellos, que sobre todo fueron los rusos, ¿no? El mundo soviético. Como la Armada Invencible. Al final la Armada Invencible no se llamaba así por nosotros. Lo llamaban así los ingleses. Para darse... Eso quiero decir. O sea, para darse... Evidentemente los nazis fueron muy buenos tecnológicamente, pero a veces se les pone muy por encima de lo que realmente lo fueron y la época en la que vivían también, que vivían en una época donde la tecnología estaba bastante todavía por nacer, ¿no? Si queréis yo os cuento más noticias muy rápidamente. Vamos a ello. Una de las que también... No, las tengo por aquí. Ya, perdonad. Una de las noticias que también se comparte mucho, muy mucho, sabéis, aquí nos vamos de tema, pero es un ejemplo para que quiero tocar todos los temas posibles. O sea, hemos tocado a Ricky Martin, ahora nos vamos a los animalistas. Mucha gente comparte, yo sabéis que soy un antitaurino, lo he dicho muchas veces, pero me gusta que las cosas sean de verdad también. Entonces se comparte muchísimo una imagen de un torero arrepentido. La imagen, no voy a leer todo el texto, pero suele ir acompañada por un texto que empieza así. Esta foto marca el final de la carrera de Álvaro Munera como torero matador. El muchacho se desplomó lleno de remordimiento en la mitad de la corrida cuando se dio cuenta de que el toro se negaba a pelear por su vida. Luego sigue explicando cosas y demás. La imagen para que la gente que no lo pueda ver, si busca torero arrepentido, además es que saldrá en nosmiran.com de los primeros, que entren ahí y lo vean. Pero la imagen es de un torero sentado en el burladero, la zona del burladero donde ellos se protegen, donde se protegen los toreros, pues sentado en un saliente y haciendo ver que está como con cara de pena. Realmente, la imagen que acompaña esa noticia, ni el nombre, es que nada de esa noticia es verdad. Partimos de la base de que lo que está haciendo ese torero, que está en ese momento, que se llama Sánchez Vara, el torero de la imagen se llama Sánchez Vara, está haciendo un desplante al toro. Y un desplante, para la gente que no sea taurina, es burlarse del toro, se llama así. Me parece además pero bueno, burlarse del toro es como hacerle juegos, supongo que recordaréis muchos a Jesulín de Ubrique en su época, o el cordobés que hacía el salto de la rana, ¿no? Morder el cuerno, ponerse como de rodillas y darle la espalda. Todo esto se llama burlar al toro. Seguramente los especialistas taurinos me lo rectificarán y me va a dar igual. Pero para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Está haciendo un burlado. Ese toro lo mató igual, o sea, como cualquier corrida y como cualquier plaza. En realidad, Álvaro Munera era un torero que se quedó parapléjico después de después de una cornada, una acogida, se llaman así, esto sí que se llama así, pero no de la que le hubiese gustado, creo, en Sudamérica, sino una cornada real de un toro y se quedó parapléjico. Y este hombre, algunos dicen por seguir en la cresta de la ola, algunos dicen que realmente recapacitó, sí que se volvió antitaurino, o sea, de torero se volvió antitaurino. Pero es Álvaro Munera, no es el de la imagen. Entonces, ¿qué hacemos cuando compartimos esta imagen? Lo mismo, mentir, engañar. Por mucho que sea muy favorable a lo que nosotros queremos decir, que no a los toros, no a las corridas, no vale esta imagen. Coger a Álvaro Munera o sus libros, lo que sea, pero esta imagen no es válida. Y es un ejemplo también un poco como el de Jordi NP, o sea, son imágenes con un texto que lo que buscan es el sentimentalismo, en este caso de los antitaurinos, de los animalistas, y normalmente la comparten páginas pues pro animalistas para darse más, para darse a conocer, y al final todo el medio es el mismo. Entonces, no, ese torero no se arrepintió de matar al toro, ese torero, no sé si sigue en activo, Sánchez Vara, mató al toro como tocaba. Y lo que sí que puedo decir, que esto me lo he apuntado, es que el bulo nace de un texto escrito por Antonio Gala en la columna del País, o sea, este texto tal cual, o muy similar, lo hizo Antonio Gala, el escritor, en 1995, y desde el 95 va corriendo. Yo ya lo había recibido hace muchos años en mi correo electrónico, la misma imagen, con el mismo... O sea, imágenes similares con el mismo texto y demás. Entonces, no compartamos las cosas
es lo mismo. O sea, una imagen, porque tenga un texto bonito, no significa que sea verdad. Intentemos buscar la información real. Pues, o sea, os pongo el ejemplo porque en la página de nosmiran.com lo podéis ver. O sea, está explicado. Todo esto está más detallado, más explicado, con fuentes y todo de dónde he tomado la información. O sea, no porque yo me lo invento porque me da la gana, no. Pues el primer comentario y único que creo que hay me lo desmiente. No, este torero se arrepintió. Pues ya... Bueno. Yo no puedo hacer nada, o sea, yo y los que... O sea, el mundillo este que intenta luchar contra las fake news no puede hacer nada más. Si tú crees que es mentira, pues no pasa nada. A mí me llamó mucho la atención, no hace muchos años, a mí me gusta mucho el fútbol, lo sigo mucho, un partido de fútbol determinado donde jugaba un equipo grande de la Liga Española, que se produce una jugada donde hay un jugador en fuera de juego clarísimo de ese equipo, ¿no? Y se repite la jugada por televisión y todo el mundo está de acuerdo con que ese jugador está en posición que no es correcta. Bueno, pues a las pocas horas, en un medio digital de un diario deportivo muy importante, se había retocado la imagen y ese jugador estaba habilitado para jugar. Recuerdo esto Y claro, eso fue un escándalo, nos han nuevado el partido, porque la gente que no lo había visto por televisión, pues claro, se quedó con esa imagen. Claro. Y al día siguiente el periódico pidiendo disculpas. Pero ahí estamos en lo de antes. Al final es un engaño buscado. Eso es más grave. Porque al final... Bueno, no, para mí es igual de grave. O sea, lo que sea engañar, intentar engañar para... La mentira es mentira. Es mentira. Sea más grande o más pequeño. Y el fútbol es un... Yo no soy futbolero, pero es un deporte, y ahora por lo que he visto esta semana el básquet también, en el que la posverdad es mucho más fuerte. O sea, y esto... Porque implica, igual que en la política, el sentimiento. Tú no puedes, o sea, tú estás viendo un partido, yo he sido futbolero, ahora ya no lo soy, pero... Y ves que tu equipo ha marcado en fuera de juego y te niegas a creerlo. Es como... Ya, pero bueno, otros roban también. Al final, que lo entiendo, pero que es un ejemplo muy claro de ese sentimiento que necesitamos a la hora de... No, yo me quiero sentir bien. Yo, si X equipo ha ganado de tal forma, ya me está bien, me da igual que luego otra semana robe este equipo, que también pasa, ¿no? Al final, si es que el fútbol y política... Más o menos. Política y toros, ¿no? Era el pan y circo. Lo que sí que... no sé si voy bien de tiempo, Cristóbal. Sí, vamos porque perfectamente. Es muy importante el siguiente bulo que quiero comentar, y ya si queréis luego pasamos rápido a las citas célebres, porque esto también es importante e interesante. Es importante porque atañe a la salud. Y aquí entramos en un juego, aquí sí que entramos en un juego peligroso. Y yo no voy a entrar ya en pseudoterapias, sino pseudoterapias, de verdad. Eso ya lo hablamos la semana pasada, ni en los comentarios. Aquí hay un peligro para mí mucho más grande y mucho más real: las noticias falsas sobre salud. Porque son un peligro real, porque la gente las cree. Si se cree lo del fútbol, se cree lo de la política, lo de la salud también se lo cree. Y ahí voy a poner un ejemplo muy claro, porque es que no hay semana, de verdad, que no me sirva esta noticia para eliminar perfiles en mis redes sociales. El hospital Hopkins dice que la quimioterapia y que el cáncer son falsos y que la quimioterapia no sirve. Es que hay muchas variedades y ahora veremos por qué. En definitiva, lo que dice este hospital, según las noticias, siempre es que la quimioterapia no funciona, que es un engaño, que es para matarnos, que el cáncer no existe, etc, etc. Este viral es tan grande que el hospital, en su página web, tiene colgado el comunicado desmintiéndolo. O sea, fijaros si es fácil, sí. O sea, Hospital Hopkins, pones Hospital Hopkins Hoax, que es la palabra en inglés de viral, o da igual, fake o noticias sobre el Hospital Hopkins, y lo primero que te va a salir, este pobre hospital, es su noticia falsa. Entonces, este bulo nace en 2004, según ellos. Yo creo que desde antes, fijaros lo que digo. Y nace por una cadena de mails que se dedican a enviar este tipo de noticias. ¿Cuál es el peligro de esta noticia? Que la gente se las cree. Que cree que la quimioterapia no funciona, o que lo que es peor, que el cáncer no existe. O sea, ya no entro ni a valorar lo de la quimioterapia, porque entramos otra vez en peleas, pero que el cáncer no existe o que el cáncer se cura, pues no sé, hoy veía, es que hace poco, ayer veía uno que el cáncer se cura con un cuadro, no sé si lo habéis visto. No. Va a salir en televisión, en La Sexta, creo. ¿Sí? Dentro de uno de estos documentales. Pero como un cuadro. Un cuadro con unos círculos mirando, te curas del cáncer. O sea, bien, el que cree en eso, yo creo que ya no se puede hacer nada.
O sea, creo que la selección natural al final, no sé si hace su trabajo por un lado o por otro. O sea, yo igual me muero de cáncer, o sea, que porque al final el karma es lo que tiene. Pero el peligro de este tipo de noticias, o sea, este hospital lo ha desmentido. Todas las veces durante un tiempo lo ha estado desmintiendo. En su página web tiene 17 versiones del OAX que ha localizado y va actualizando la noticia como diciendo, ahora hemos localizado esta. Lo bueno del comunicado es que está en varios idiomas. Lo han llegado a hacer en castellano, porque yo creo que están hasta los narices ya de tanto. Entonces, se puede leer en castellano perfectamente. Y lo bueno que tiene el comunicado es que no es solo un comunicado desmintiendo, sino que cada patraña que se dice en esa noticia, ellos la explican. Esto hace esto hace otro, y en cada de las 17 versiones está explicada la versión. Pues, no, ya digo, a día de hoy, esta noticia del Hospital Hodgkin, que para que no sepa es, bueno, el edema de Hodgkin, que es una de las enfermedades más famosas, yo la veo a la semana 2 veces por lo menos. O sea, 2 veces que tengo que eliminar gente porque ya no antes me molestaba en comentarles, no, mira, es una noticia falsa, les ponía el enlace. Lo normal era que me ignorasen, eso es lo normal. Lo normal era que me pusiesen a parir. O sea, perdón. Lo menos raro era que lo más entre que me pusiesen a parir y que me ignorasen. Pero que me insultaban y todo. Te paga el Estado. A mí que me lo paga el Estado. Bueno, ojalá me pagasen los Illuminati eso que me deben y todo eso. Pero da igual, estamos en lo mismo. Al final vamos a lo mismo. Yo te pongo un enlace donde el hospital está desmintiéndolo. Que tú no quieres creerlo. Pues entonces, o sea, es que cuidado, no está desmintiendo que el cáncer exista o no exista, no, está desmintiendo que ellos no han dicho eso. O sea, que al final es, oye, estás usando mi nombre, yo no he dicho nada. Si es que tú tienes un ejemplo, Luis, a ti te ha pasado. Precisamente hace un tiempo veíamos un vídeo de un youtuber que decía que él era Luis Silva, haciendo un poco broma, porque también había localizado a una persona que se hacía pasar por Luis Silva. Y seguro que a esa gente que ese Luis Silva le escribe, tú ahora le dices que tú eres el de verdad y a lo mejor ya no se lo creen. Bueno, pues si quieres te enseño el DNI, no sé. Claro, este caso es muy peligroso por eso, porque la gente se lo cree sin leer la noticia. Normalmente, además, cuando entras en las noticias, lo primero que te encuentras es, yo que sé, 10 faltas de ortografía por palabra, que bueno, eso ya dice un mucho, indicio. Eso ya dice mucho, pero bueno, aprovecho para decir, Facebook no va a cerrar las cuentas que cometan faltas de ortografía, que no sé por qué se ha vuelto viral esta tontería. Ni Facebook va a cerrar las cuentas que cometan faltas de ortografía, porque si no se queda sin Facebook. O sea, de 7.000, de 1.000 y pico millones de personas que son, o 2.000. Y si no compartes algo, un texto escrito que hay por las redes y todo eso, ¿tendrás que pagar? No, Facebook no será de pago, y si es de pago nos fastidiamos porque es una empresa, es algo que me hace mucha gracia, es una empresa privada. Facebook tiene sus normas y nosotros las aceptamos. Cuando haces clic en aceptar las políticas de privacidad y las normas, lo que haga Facebook está bien. Es así. Si no quieres que Facebook te robe tus fotos, no las subas a Facebook. ¿Pero quién se lee eso? No importa. Ya, o sea, tú lo sabes mejor que nadie, el no conocimiento de la ley. No, estamos de acuerdo, pero se aprovechan en eso. Yo soy de un poco rarito, Luis. Yo entonces, claro, te meten 10 folios, 11. Pero cuidado, a veces Facebook te manda, hace poco lo hizo, te manda que ha cambiado sus políticas. Y que si no contestas al mail, las estás aceptando. Es un contrato vinculante. A mí me encanta, es que me encanta, porque este es otro de los que me sirve para quitarme gente, el que comparte en su muro, yo por la ley y tal, no autorizo a Facebook, que no sé qué. Sí, exacto. Pero vamos a ver, ¿os creéis de verdad que el Zuckerberg está ahí leyendo diciendo, vaya hombre, vaya uno que... Otro que se me va, pobrecito de mí, yo vendiendo millones de datos y... No, o sea... ¿Por qué le ha pasado lo de Cambridge Analytica? Porque eso sí que fue ilegal. Porque dentro de las condiciones que tú firmas, esas no estaban. Porque esa Cambridge Analytica, que no sé si eran 20 millones de cuentas o así, que robó la información, lo hizo a través de un agujero legal y de seguridad de Facebook. Eso sí es ilegal. Pero que Facebook, es que te lo pone. Las fotos que subes a Facebook son mías. Y si yo las quiero usar, las uso. Y si Facebook cambia su política y se vuelve de pago, pues ahí decidiremos si pagamos o no. YouTube es el mejor ejemplo. Ha cambiado de ser una plataforma muy libre, entre comillas, a ser family friendly, que se llama así, y a tener unos derechos súper bestias. Entonces, si yo subo... Mira, subimos el de cementerios, que era tu vídeo en Londres, en cementerios. Puse la palabra cementerios. Como eso no es family friendly, no monetiza.
No te lo quita, pero no te lo paga. Ya. Tuve que cambiar, no sé, el cementerio creo que está bien, pero la guerra de Biafra tuve que poner conflicto o algo así, porque me da igual, es que YouTube es privado. Si él decide que lo hace así, punto. ¿Qué han hecho los youtubers? Irse a Twitch, que es otra plataforma, que les paga más, mejor, hasta que se cansen. Entonces dejemos de decir también que es que Facebook no es el Estado, no es público. Es un elemento privado. Y ese texto legal que tú pones en tu muro, a Facebook le importa un comino, porque lo que vale de verdad es lo que aceptas cuando te abres una cuenta. Entonces, si no, no lo abras. Ahora dice que quiere poner lo de los DNIs. Esto sí que lo ha dicho Zuckerberg. O bueno, Facebook, que quiere identificar a la gente porque está cansado de los perfiles falsos. Pues tú decidirás si lo quieres hacer o no. Si no lo quieres hacer, te das de baja de Facebook y el mundo sigue tan contento. Es que es así. Google Plus, mira qué ha pasado. Una red social que nace de Google con toda la intención de comerse a Facebook porque son enemigos, que la gente no sé si lo sabe, pero Facebook y Google son enemigos, pero acérrimos. O sea, de hecho, puedes buscar casi cualquier cosa que en Facebook te salen muy pocos resultados de búsqueda. Google Plus ha dicho que cierra y ya puedes tener lo que quieras allí, que te da un día tal y te cierra y se acabó, porque es una empresa privada y hace con... Claro. Yo tengo una pregunta, es una curiosidad personal. Sí. En Facebook, por ejemplo, ¿quién o qué decide que una cuenta se tiene que bloquear? A ver, lo hace... Porque está publicando ciertas cosas que al parecer no van de acuerdo con la educación, todas esas. Lo hace, en principio, lo hace en algoritmos. Depende de la cantidad de denuncias que reciban. O sea, tú puedes denunciar un contenido como usuario. Los algoritmos, si reciben muchas cantidades... imagino que lo dices por temas políticos también. No, por todo en bueno, general. en general. El mundo no se acaba en la política. No, ya lo sé. Lo deciden principalmente algoritmos, pero mira, aquí te va a sorprender. Igual, en Barcelona se decide. Porque en Barcelona, en la Torre Akbar, está el centro neurálgico de decisiones de Facebook. Creo que no sé si en Europa o en todo el mundo, no estoy muy seguro. Que hay un artículo, no sé si es en la página web Viral, se llama así, o si no, lo hizo Antonio Martínez Ron, que es un periodista de Naucas y todo esto, que explica precisamente un poco esto, qué se vive allí dentro. Y es muy interesante porque los controladores de Facebook y YouTube y otras redes sociales y todo, porque al final donde se puedan subir vídeos y fotos siempre hay alguien controlando, pasan muchísimos exámenes psicológicos, porque claro, la gente está zumbada, hablando mal y claro. O sea, la gente ahí lo que se hace principalmente es, o sea, cuando tú subes un vídeo a Facebook se sube. Es automático, se sube. O sea, no hay nada que te lo impida hasta que no pasan los algoritmos. Primero el de la música, que te lo capa, y luego los que comprueban por imágenes, porque cada vez son más listos, qué hay en ese contenido. Y lanzan un aviso. Entonces ese aviso llega a esta plataforma en Barcelona, en la Torre Akbar, y ellos ven el contenido. Y cuando ven ese contenido se encuentran, esto lo han explicado ellos, niños mutilados, o sea, salvajadas, decapitaciones, salvajadas muy salvajes. Por eso tienen que estar muy concienciados de lo que van a ver, trabajan... Mirad el artículo, de verdad. ¿Y son también los que controlan o deberían controlar las fake news? No exactamente. Aquí el problema es que no hay un algo... Claro, ellos no pueden estar controlando todo. Ya de hecho se les escapan muchos vídeos que son una salvajada. Los directos, por ejemplo, hay gente que se suicida en directo en Facebook. O sea, emite un directo, se pega un tiro y hasta que lo detectan los algoritmos y se lo lleva a esta gente, al final necesita haber un humano detrás todavía para determinar que eso no lo puede ver la gente. Entonces, con las fake news, lo que están haciendo ahora Facebook están lanzando un algoritmo, pero claro, es que es muy difícil, realmente es muy difícil pararlas, o sea, que intenta localizar con palabras, con una serie de juego de programaciones y caracteres, estas noticias. Pero claro, ¿cómo se paran? ¿Con qué palabras? Si yo en vez de poner Hospital de Hawking pongo, yo qué sé, Hospital de Joquinio, pues ya he cambiado la palabra y ya he engañado al algoritmo. Al final lo que se están haciendo son redes neuronales. Se llaman así, redes neuronales, que van aprendiendo... Bueno, os puse un ejemplo hace poco de una red neuronal que es increíble, que es, si la queréis buscar, es una red neuronal de la empresa Nvidia, se llama así, Nvidia, y es un ejemplo, porque funcionará exactamente igual, porque Google es dueña, o sea, también participa en esto, que lo que hace es... Cada vez que tú entras en esta página web, que ya ahora no recuerdo, pero si queréis la enlazamos, como se llama, genera una persona que no existe.
o sea, es una persona humana, tú ves la imagen y piensas que es un humano de verdad y no existe, realmente está hecha por una red neuronal que va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no parece humano, esto sí que lo parece, esto no, y va aprendiendo. Lo que da más miedo es que aprende, que no le enseña a nadie, que ya está programado y ella va aprendiendo. Uy, en este no lo he hecho tan bien, al siguiente lo haré mejor. Y YouTube funciona igual. Y Facebook está preparando algo igual, pero al final somos los humanos los que tenemos que controlar, denunciarlas, que Facebook entonces sí que pasa a un ser humano y dice, bueno, claro, sí es una fake news, pero como tampoco hay una ley o no hay, porque ahí estamos en ese limbo de si la página es seria, si no es seria, si es un medio de comunicación que en sus políticas de privacidad dice que ya... hay un ejemplo clarísimo, y aquí me da igual que me vengan a matar los de la derecha, pero OK Diario es el mejor ejemplo de esto, de fake news, porque lo utiliza en sus redes neuronales, porque utiliza muchos trucos, y el truco final de todo está en que su política de privacidad dice que algunas de las noticias pueden no ser verdaderas. Entonces ya está salvado, perdón. Tengo esa manía ahora, no sé por qué. Ya está salvado. OK Diario, y me voy a otro lado, es que ahora mismo no me viene ninguno, pero de extrema izquierda también lo hacen, ¿eh? O sea, me da igual, pero es que sé de OK Diario porque he estado investigándolos hace poco y de hecho en mi perfil publiqué cómo funcionaba y cómo lo hacían, ¿no? Pero claro, si tú en tu política de privacidad, o sea, en tu política de empresa ya pones que puede que algunas noticias no sean verdad, ya estás diciendo que igual eso que dices... Pues lo que pasa es que ¿quién lee esos avisos? Nadie. Que vienen con una letra tan pequeñita. Nadie, tan pequeñita, pero tú estás que no se avisado. lee. O sea, en el pie... o sea, ellos legalmente no están haciendo nada ilegal. Quiero decir, ahora con el artículo 13, que igual ni nos da tiempo de comentarlo, que no pasa nada. Yo creo que lo podemos comentar ahora directamente. Bueno, es que es complicado. pero al final el artículo 3... Bueno, si quieres lo comentamos, pero sí. me lo pongo rápido por aquí. Y de verdad que quiero decir las citas célebres, aunque sea... Acabaremos, ¿Que tenemos es un tiempo, no te artículo de la preocupes. Constitución? ¿O no? No, el artículo 13 y 10 y 13 de la Constitución, pero de la europea. Vale, mejor. Y la europea se han aprobado, no son artículos exactamente de la Constitución, son enmiendas. Bueno, yo no entiendo mucho de leyes, o sea, pero sé que lo que vienen a hacer, os voy a leer directamente un poco lo que... Ay, lo tengo por aquí, si me deis un segundito. Y eso se ha aprobado justamente hoy. Se ha aprobado esta semana. Esta semana. Y esta semana, mira, os lo voy a leer tal cual y si queréis os explico un poco qué es, ¿eh? No leo todo, pero el Consejo Europeo ha aprobado la reforma de la ley del copyright que incluye los ya famosos y polémicos artículos 11 y 13. Esos son los dos artículos. Después del acuerdo, bueno, el artículo 13 de la reforma de los derechos de autor establece que los propietarios de sitios web deben hacer todo lo posible. Y aquí pongo comillas porque Todo lo posible. esto es muy peligroso para comprar licencias. Además, deberán establecer filtros de subida y herramientas de control para detectar si el contenido posee derechos de autor para, en caso afirmativo, evitar que se suban en la web. ¿Vale? Bien, en concreto, las plataformas digitales deberán cumplir la normativa, salvo que se cumplan a la vez las siguientes tres condiciones. Disponibles para el público desde hace al menos 3 años, facturaciones anuales inferiores a 10 millones de euros y menos de 5 millones de visitantes únicos al mes. No se cumplen, nadie las cumple. Esto es un ataque. Bueno, y el artículo 11 está relacionado con los buscadores Google, para que nos entendamos, y agregadores de noticias, que son también Google. Aquí en España las noticias, Google Noticias no funciona porque Google se fue, pero en otros países el Google Noticias, el agregador, sí que funciona. Quienes reproduzcan pequeños fragmentos de texto de otros medios tendrán que tener autorización explícita de ello. Una medida que afectará a páginas como Google. El buscador, ya sabéis que cuando tú buscas algo en Google, lo que te muestra es un extracto de ese texto. De hecho, yo trabajo de esto, o sea, yo soy posicionador. Se llama, que me lo preguntabas antes, yo soy especialista en SEO, posiciono cosas en Google. Las intento poner las primeras. ¿Qué pasa? Si esto se aprueba, que ya se ha aprobado, Google puede irse de Europa tranquilamente, porque si le empiezan a cobrar por tener que pedir, o sea, lo que te está diciendo esta ley, y es muy resumido, es que si tú compartes algo que tiene derechos de autor, te lo pueden quitar, o te pueden multar, o tienes que pagar. Bien, Facebook, si tú compartes una noticia, ese titular y ese pequeño texto que viene en la noticia ya tiene derechos de autor, ya no lo puedes compartir. Facebook, o sea, ¿podrías compartir un enlace? Tampoco, porque ese texto que tiene el enlace es de otro, no es de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Google, cuando tú busques Perico de los Palotes,
no te tendría que salir nada, porque Google tiene que pedir autorización a todos los sitios web para mostrar eso, pero no solo Google, Yahoo, Bing, todos los buscadores, en Europa, solo en Europa. Si no, pagar la tasa. ¿Vosotros creéis de verdad que Google va a coger y va a pagar por mostrar sus... Google se irá, no tendrá ningún problema, ¿eh? Y con Google se irán todos. Y nos podemos quedar sin el Internet que conocemos actualmente. No es broma lo que estoy diciendo, los memes. ¿Por qué deberían desaparecer si esto se aprueba y finalmente funciona como va? Porque un meme es una imagen normalmente, ¿eh? O un GIF, los GIF también desaparecerán. Una imagen con derechos de autor. O sea, si yo, por ejemplo, extraigo un frame de una película y le pongo un texto, que es al final lo que es un meme, o una imagen o de alguien, eso tiene derechos de autor. De otra persona, en este caso de la productora o de quien sea. Si yo extraigo un GIF, o sea, un pequeño vídeo en movimiento, que es un GIF de pocos segundos, eso tiene derechos de autor. Todo eso, según estas leyes, y es muy resumido, de verdad que desaparecerá. Las plataformas como Twitter, Facebook no tendrán sentido. Solo podrás compartir tu estado. No podrás compartir enlaces, no podrás compartir vídeos, nada. YouTube puede desaparecer. Estoy exagerándolo muchísimo también. Sí, bueno, porque, a no ser que estén libres de derechos o alguien diga que está libre de derechos. Claro, pero tienes que demostrarlo. A partir de aquí tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Ahora eres inocente. Ahora yo subo un vídeo en YouTube, YouTube me lo permite, pasa el bot, el robot, y me dice, oye, esta canción tiene derechos. Lo cobro yo, o lo cobra el que tiene los derechos. Vale, tú lo aceptas o no, lo impugnas, pues tienes herramientas para impugnarlo. Nosotros, por ejemplo, si subimos el programa, de momento estamos tranquilos. Tenemos la licencia de la música, porque es nuestra, además, la música. O sea, licenciada, quiero decir, las imágenes suelen ser nosotros y tal. Todos los programas de Los Misterios Nos Miran desaparecerán. iVoox, yo sé que iVoox paga licencia de música, si no, no podría existir. Pero si yo, por ejemplo, ahora pongamos el caso, esta radio emite... Claro, pues la radio es diferente, o sea, yo cojo y le digo, ostras, Gabri, ponme el audio de Terminator 2, yo qué sé, que sale una cosa que mola un montón. Vale, en la radio por FM sale sin ningún problema, digitalmente ya no lo puedes emitir, o sea, eso tendría que tener un mute, y si yo lo subo a iVoox y no me acuerdo de quitar ese cacho, me quitan el audio. Eso es un poco el resumen, muy resumido. Esta radio yo creo que es anualmente paga su porcentaje a la Sociedad General de Autores de España. Sí, pero por la emisión por FM. Sí. Por la digital es diferente. Sí. Y si tú subes, como yo subo el programa a iVoox o a YouTube, como tú estás pagándole a la SGAE por emitir como Radio Sambi. O sea, es posible que a lo mejor en la web de Radio Sambi no haya ningún problema, pero también es posible que os la quiten. Sí, digan, no, es que estás usando música. Págame los derechos, o sea, tienes que ir autor por autor a pagarle los derechos. Madre mía. Yo voy a recomendar un canal de YouTube que se llama La Red de Mario, no nuestro Mario aquel que tuvimos aquí, sino Mario, La Red de Mario, de verdad, que además es un canal muy recomendable de tecnología, que explica muy bien, de verdad, al detalle cómo funciona todo esto. Además con mucho humor, que le da mucho más galante que yo. Pero a ver, Pablo, a ver si lo acabo de entender, porque la verdad que es una noticia... Espero que sea fake. No es fake. Que está aprobada, seguro. Que llevamos ya un par de años, creo, con esto, también rebatiendo y debatiendo y rebatiendo. Hay un tema más, o sea, esto lo hace la Unión Europea, no hace leyes. No sé explicarlo porque ya de verdad que no entiendo leyes. Pero no serán recomendaciones. No, hacen como normas. Directivas. Directivas. Pero las directivas se tienen que cumplir, vamos, que es una ley. Entonces, cada país decidirá además cómo implementar esta directiva. Entonces, supongo que con unos mínimos y unos máximos, está claro. Aquí planteemos, ¿no?, también quién esté gobernando cada país y que pueda buscar en su favor y en su contra. O sea, es que encima es un tema político también, aunque no queramos, también hay un tema político, porque claro, si entra el gobierno X en España, el gobierno Y en Italia, va a ser un caos, porque, o sea, en vez de unificar una norma común y que se tenga que cumplir en todos los países igual, nos podemos encontrar que yo en España pueda no ver Google, es un ejemplo exagerado. En Francia decían que sí, que pagan lo que sea, y en Francia sí tener Google, y este es el problema. Pero el objetivo de esta ley, digamos, es que hacernos pagar más. ¿Ese es el final? ¿Al final será eso? ¿Hacernos pagar? Hacernos pagar. Pero
recordemos que en España ya se intentó 2 cosas, el canon digital todavía sigue estando, y tú pagas un CD virgen y ya te cobran un canon por si pirateas, que eso es una vergüenza, o sea, y el canon a Google, y Google dijo que no pagaba. El Google Noticias, o sea, en España ya se hizo esto antes, o sea, que nos parece ahora muy nuevo, pero en España ya se hizo, lo que pasa es que no se implementó con tal agresividad como podría ser ahora. Pero si tú cogías el feed de noticias el feed es como un programa, por decirlo así, es un sistema para que yo, por ejemplo, ponga en mi web las noticias del país o del mundo, da igual, de estos dos. Pero que sean las noticias del país y del mundo. No es que sean mías o que se hagan mías, sino en mi web tienes ahí un listado con noticias y tú haces clic y te vas al país o al mundo o al que sea. Pues eso lo hace Google. Había un apartado que se llama Google Noticias que se iba actualizando, se llaman feeds. Sí, sí. Y los usuarios de feed pues lo usamos mucho para los podcasts, para todo esto. Entonces, Google Noticias Google dijo, yo no pago un canon. Y lo quitó. O sea, sí que hay una pestaña de noticias, pero esas noticias se pueden actualizar cuando a Google le salga de ahí. El feed se actualizaba inmediatamente. Yo mandaba las noticias desde Los Misterios Nos Miran en entonces.com y actualmente, al momento estaban en Google, ahora ya no. Entonces, así está el artículo. Veremos el futuro que depara. Y el 11. Es un poco fuerte, la verdad, todo fuerte. esto. Yo creo que al final se arreglará de alguna forma pagando, como siempre. Sí, pero piensa que esto Es que afecta... siempre llegamos al mismo punto, ¿eh? Sí, La pero pasta. La esto- pasta. El dinero, ¿Sabéis cuál es el...? la plata. Sí, pero el problema es que afecta a grandes corporaciones y estas grandes corporaciones les da igual perder unos cuantos millones con tal de no dar su brazo a torcer. O sea, Google tiene suficiente dinero para decir España, Europa, ahí os quedáis. Me voy a América. No, si ya está en todo el mundo. O sea, Sí, bueno, vale, es que me quedo allí. pues que pierdo muchos millones, ya los repercutiré en el resto del mundo. Otro de los grandes afectados era Amazon, por ejemplo. Amazon, su sistema de afiliación de Amazon es... Amazon no tiene productos propios, No. creo que ninguno. Todo es de páginas web, va tomando los feeds de datos y demás, pues con esto también se le puede ver afectado. Porque claro, Amazon no te va a pagar por publicar en su página web. Ahora que me he hecho de Amazon Prime Video, Sí, yo de también. verdad es que siempre llego tarde. Pero que bueno, que es un poco diferente, pero Facebook, todas estas, ¿vosotros creéis que van a invertir millones por dejaros subir las noticias? No, cambiará. Lo tienen fácil. Google es más complicado, pero Facebook, con no dejarte compartir nada, comparte tu estado. Pero es que has dicho que la búsqueda, directamente, por ejemplo, Claro. a nivel de mis alumnos, por ejemplo, si están buscando cualquier cosa de historia, entonces Wikipedia, por ejemplo, está exenta. estaría exenta. Pero Wikipedia. claro, otro tipo de páginas... Pero está, porque está tipificada, ¿eh? Porque está considerada como... No tiene... Es colaborativa o algo así, no tiene ánimo de lucro. Exacto, no hay ánimo de lucro. Wikipedia, pero ¿sabes por qué está exenta? Porque cuando empezó todo esto, ¿no os acordáis que Wikipedia cerró? Sí. Dijo, sí, pues cierro. Claro, todos estos políticos que buscan todo en Wikipedia se quedaron sin Wikipedia unos días. Y entonces dijeron, bueno, no, Wikipedia exenta. Claro que Facebook puede y Google pueden quedar exentos, pero también pensad, aquí entro en un tema más político. O sea, al final la excusa es el copyright. Pero la realidad es que El control. China tiene Baidu, Rusia tiene Yandex, o sea, son sus buscadores, sus todopoderosos. Estados Unidos y prácticamente el mundo tiene Google y Europa no tiene nada. Tiene Sí. a Google. Sí, y pero... eso, claro, lo que te obliga es a crear un buscador potente que sea a nivel europeo y que compita o que eche a Google. Pero me estás diciendo que en estos momentos que Estoy exagerando, estamos también un poquito. Sí, pero estamos en el Brexit directamente, en una situación que realmente es increíble, es una situación nunca vista en la Unión Europea, ¿no? Veremos a ver cómo acaba esto del Brexit. Claro, me estás diciendo que Europa, aparte de a ver cómo sale esto del Brexit, quiere independizarse de alguna forma de Estados Unidos, Claro. como por ejemplo, en este caso, tener su propio buscador y alejarse del poder de los Estados Unidos. Claro, de ¿Va por aquí la cosa información. quizás? Sí, porque al final nos debemos, o sea, y en este caso ya hablo con conocimiento de causa como profesional del medio, yo me debo a Google es un dictador, hablando claro, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, yo quiero posicionar una palabra clave, o sea, si yo quiero que tu negocio aparezca el primero, yo tengo que seguir las normas que Google marca. Y si Google decide un día que no le interesa que las noticias o que tales productos no salgan los primeros, no van a salir porque lo decide él.
Y entonces yo creo que quieren un poco sacarse todo esto de encima. O sea, hay muchos temas políticos y de poder, de decir, nosotros también tenemos esto aquí. Los localizadores, ¿no? Lo que es el tema TomTom y todo esto, que también dependemos Europa de Estados Unidos, también ha lanzado ya satélites para gestionar y crear un sistema propio de localización europeo. Lo cual... Da para programa, ¿eh? Y tanto. Y me tenéis que dejar por lo menos lo de las frases. Por supuesto, Claro, frases célebres. Es que... Adelante, Pablo. Vamos con estas frases célebres que seguramente serán atribuidas a alguien que no las dijo nunca. Son muy sui generis, pero es como ejemplo también de que compartimos todo en plan, como dijo y tal, y luego no lo dijo, y quedamos como políticos al final, que quedamos mal. Os voy a decir una frase y vosotros me tenéis que decir, a ver si sabéis en este caso a quién está atribuida. Elemental, querido Watson. Bueno, claro, Sherlock Holmes y su novelita, ¿no? Pues no la dice en ninguna parte de la novela. Oficialmente, nuestro querido Sherlock Holmes, en ninguna novela de las oficiales dice Elemental, querido Watson. Y sin embargo ha llegado hasta los días de hoy. Pues hasta el cine ha salido. Hoy mismo. Hasta el cine. Pues en sus novelas no lo dice. Watson se ha estrenado hoy. Dice frases similares. Claro, querido Watson, ¿no? En ningún momento dice elemental querido Watson. Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. Ah, sí, Don Quijote. Don Quijote. No aparece en ninguna parte del Quijote esta frase y todo el mundo se la atribuye como ha pasado ahora al Quijote. Y además se usa mucho como ejemplo de si están haciendo ruidos que vamos bien. Sí. Esta frase se relaciona con un poema de Goethe que es de 1808, o sea, bastante después de Cervantes, y hay un momento que en el poema dice: pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos. Goethe, no Cervantes. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ah, sí, esto ha sido muy famoso entre los políticos, se utiliza mucho. Voltaire. ¿Entre los de aquí? Todos. ¿Seguro? Bueno. Voltaire. No la dice, no se ha encontrado jamás, nunca, en sus escritos personales, esta frase. Y pues si me equivoco aquí... Sí, esa es una de las conocidas, Exacto. Pero nunca se ha encontrado de su puño y letra, y al menos de sus frases recogidas, que él haya dicho nunca esto. Esta es mi favorita porque hace poco además lo dije a un político muy importante. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Justamente esta semana estaba trabajando con los alumnos esta frase. ¿Sí? Winston Churchill jamás dijo esa frase. Pero nunca. Hizo algunas muy similares, parecidas, pero jamás dijo esta frase. Exacto. Pues me encanta cuando lo compares. Como... Lo que pasa es que quedan como más poéticas, ¿no? Sí, no quedan de intelectual. Claro. Compartes esto en plan, qué bien quede cuando realmente queda, que no te has leído el Quijote, que no te... Más vale vivir de pie que morir arrodillado. Sí. ¿De quién es, supuestamente? No recuerdo, pero es súper famosa la frase, claro. Ernesto Che Guevara. Sí. Y prácticamente todo el mundo cree que... Sí. Bien, esta frase se le atribuye a Che Guevara, que bueno, es de, ya sabéis, argentino, tal, político. Bueno, revolucionario, no me salía la palabra. Pues se le atribuyen o a Emiliano Zapata, que no están muy seguros de que fuese él, o bastantes años antes a la Pasionaria, a Dolores Ibaurri, que en 1936, plena guerra civil o pre-guerra civil española, dijo: el pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Eso sí, esa es una frase conocida también, sí. Tócala otra vez, Sam. Casablanca, la típica. No la dice en ningún momento. La tenemos en el recuerdo, pero no la. Además, yo he buscado la película y he dicho, no puede ser. Cuando está tocando el piano al final y eso. Le dice, en ningún momento de la película se dice, y lo único que dicen relacionado o parecido es: tócala para mí, toca, el tiempo pasará. Y se lo dice Ingrid Bergman. O sea, ella, no él, como todo el mundo piensa. Otra frase famosa es: el fin justifica los medios, de Maquiavelo. Y se usa mucho precisamente como para decir que, bueno, pues en ningún momento dijo esta frase. Lo que dijo Maquiavelo fueron dos frases que la gente unió como si fuese esta. Dijo: aquellos que triunfan nunca resultarán avergonzados por el modo como hayan triunfado.
que en resumen es un poco lo del fin justifica los medios, y otra similar es: al valorar una acción, uno debe considerar siempre los resultados finales. Pero no dijo el fin justifica los medios. Y otra de las que a mí me gusta mucho, que también decimos como famosa, es: disculpe señora que no me levante. El supuesto epitafio que tiene Groucho Marx en su tumba. Y nada más lejos de la realidad, porque en su tumba solo pone Groucho Marx 1889-1977. Y la estrella judía. Y la estrella judía, porque era judío y no tenía bigote. Y con estas son solo unos de los ejemplos. Hay muchísimos más de frases célebres que las decimos muy habitualmente. Y he puesto ejemplos apolíticos, o lo menos políticos posibles, pero menos sentimentales posibles, pero hay muchas más en este sentido, ¿no? De que la atribuimos y utilizamos estas frases para, pues, el fin justifica los medios, como primero para darnoslas de algo que no somos, porque suele pasar, y luego que se utilizan también con muchísima falsedad, y yo creo que estas han sido un buen ejemplo. Y ahora, Luis, si te parece, yo creo que podemos hacer un pequeño, no sé si resumen, pero sí que empezar a ver que estas fake news, que nos afectan tanto en nuestro día a día, tú también como servidor público, quizás también ves que estas fake news pueden afectar a la población de una forma y hacer cosas que quizás no deberían. Bueno, si se lo creen, si a lo mejor hay una persona que tiene un cierto prestigio, una cierta autoridad y dice algo que no es cierto, pues puede llegar a afectar a la población y creerse cosas que no son, ¿sabes? Muchas veces están las leyendas urbanas que pueden circular, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Que generan que si dan caramelos, eso es muy típico, ¿no? En las puertas de los colegios, o que van gente y secuestran niños en los colegios, o la típica furgoneta que, cuidado, la furgoneta blanca que va por los colegios y se lleva a los niños. Que además estos son tópicos que es muy peligroso actualmente, porque antes eran al final emails y poco más, pero ahora van acompañados de imágenes, y eso sí que es un problema, porque muchas veces se usan imágenes de furgonetas de alguien que será de verdad su furgoneta, o un niño que realmente está paseando por la calle con su padre y pensarán que es el secuestrador, y es que hay que tener tanto cuidado con todo esto, pero tanto cuidado, y no compartir tan fácilmente. Bueno, eso es, bueno, y sí, circula muchas veces, ¿no? Y a veces pues llegan mensajes, pues a lo mejor a mi teléfono alguna vez, ¿no? Y este mensaje es falso, ¿no? O sea, esta noticia que ha salido sobre que tiene cierta rebombancia, pues no es cierta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que convivir también nosotros con esto, ¿no? Y a veces pues enviamos incluso, mira, esto que está llegando ahora por la red, bueno, pues es falso, ¿no? Sí, de hecho WhatsApp va a luchar también contra las noticias falsas, limitando la cantidad de envíos. No pueden hacer mucho más. Fíjate, o sea, la gran potencia como es Estados Unidos en las elecciones, ¿no? Pues claro. Y la importancia que han tenido las fake news en el triunfo de Donald Trump. No, si no son baladí, o sea, hablamos de ellas porque las focalizamos algo local, pero a nivel internacional y a nivel de política y a nivel de geoestrategia, o sea, por supuesto, y además imagínate que hay gente que pueda tener dinero para generar y crear y va a hacer la bola de la noticia que falsa. Lo hacen, claro. Al final es que es eso, todos los medios de comunicación, todos o el 90% están patrocinados. Entonces, eso sí que es fácil pensar que tú, o si un banco roba y ese banco te patrocina a ti, ¿cómo le vas a poner una noticia en su contra, ¿no? Y igual nos pasaría a nosotros si alguien nos llega un día un patrocinador, pero es decir, ostras, pues no digamos nada malo de esta gente, porque... Pero fíjate, llegar hasta el punto de hacernos creer lo que no es... O justificar una mentira. O justificar una mentira, que estamos hartos de este tema. Justificar una mentira, pero bueno, ¿hasta dónde llegamos, no? Es decir, y hay gente que se cree, y al final... Pero, ¿os acordáis de pues, una de las cosas que se trató, ¿no? Con Juan, ¿no? Del muro. Y lo decían los antiguos filósofos, ¿no? O sea, si quieres eliminar la razón, utiliza la emoción. Claro. Si sabes llegar emocionalmente, vas a triunfar sobre la razón. Es así de fácil. Cuidado, ¿eh? Y esto lo saben, ¿eh? La equidistancia es súper difícil. Ser equidistante realmente yo creo que es imposible. Aunque queramos serlo, es imposible. Al final acabas cayendo en alguna trampa. Ya los expertos en marketing ya estudian la psicología. Normalmente son psicólogos. O sea, ya estuviésemos aquí a la psicóloga nos lo diría. Claro, pero es que hay mentiras que son muy fáciles de demostrar que es mentira. Por supuesto, nuestro técnico Gabriel ha dicho una cosa muy claramente antes que era una mentira. Como igual que Donald Trump, por ejemplo, decir, yo he sido el que más veces ha salido en la revista Times. Claro, pero ¿quién lo comprueba?
Claro. Lo comprueban de 10 millones de personas a las que le ha llegado el input de la noticia, lo comprueban. Claro, pero un es 1%. muy sencillo, Nos da- es un y un movimiento. 1% que nos da igual. Es un claro. movimiento. Claro. Y es Kissinger, por cierto, unas 50 veces. Sí, pero todo es inmediato. La inmediatez es lo que mueve el mundo actual. Igual que una mentira, ahora la dices y hoy te cabreas, mañana te importa un comino. Este caso lo digo en serio, lo de Ricky Martin, que ahora suena a risas, en su día fueron semanas que se estuvo dando a bombo y platillo. Hoy no dura, se dice hoy, mañana ya no está la noticia. Dejadme que me vaya un segundo de tema, y ahora le doy paso a Gabri, que quiere hablar. Pero es que hoy escuchaba un podcast que es La órbita de Endor, muy recomendable también. Yo hoy voy recomendando cosas. Y aunque no tenga relación, sí que la tiene. La reflexión que hacía Antonio Runa, el presentador, al inicio, era que él ha descubierto un nuevo movimiento en Internet que escucha los podcasts, y seguramente a nosotros nos pase. Alguien nos estará escuchando ahora mismo a velocidad adelantada. O sea, te permite las aplicaciones, en vez de escucharlo a velocidad normal, a escucharlo a velocidad 1, 1,5, 2. O sea, que me estarán escuchando hablando así ahora súper rápido, pero cuando yo estoy hablando normal, porque quieren la inmediatez, porque claro, no es que solo tengo un paseo en el metro y quiero escuchar todo el programa, no quiero quedarme, quiero, que a mí me parece bien, ¿no? Pero que es un claro reflejo de lo que está pasando, ¿no? Todo es inmediato. Todo es muy rápido. De hecho, se ve que hay aplicaciones en el móvil que cogen estos podcasts y quitan los sonidos, los vacíos. O sea, si Pero estamos se pierde el mensaje. Sí, pero si es estamos- falso el mensaje entonces que les llega. si estamos hablando, y yo este tiempo que he hecho ahora, que ha sido nada, lo quita. Entonces, no es que se pierda, claro, se pierde el matiz, eso está claro. Pierde el matiz, está clarísimo. Y la para intención. para mí más grave aún es cuando lo hacen, se ve con series, películas y todo. Claro, el director no ha rodado eso para que lo veas rápido, que estás en tu derecho, y no lo critico, sino que al final es un reflejo de la absoluta inmediatez con lo que pasa todo. Hoy es una noticia falsa, hoy nos cabreamos porque Ana Rosa o quien sea ha dicho una mentira, mañana nos da igual. Igual no es su caso, pero es así en el 90% de las ocasiones. Y bien, yo creo que ahora es hora de dejarlo. Vamos con la música final. La música final, Gabri. Y ha sido para nosotros un honor tenerte de vuelta aquí con nosotros, Pablo. Pablo, lo que quieras. Pues nada, que ha sido un auténtico placer. Ya siento la verborrea que he tenido, pero como hacía tanto que no venía, pues os tenéis que O sea, fastidiar tu un cuota poco. de micrófono ya la has cubierto. Ya está, yo ya los siguientes ya no digo nada. Y que espero que yo creo que ya volveré con normalidad, y espero que a la gente le haya gustado y que no nos pongan mucho a parir tampoco. Que nos critiquen, ¿Sabes? sí, que nos insulten. Sabes que te esperamos. Sí, hombre, sí. Luis, ¿lo que quieres para acabar? pues nada, daros las gracias y bueno, por hacer este programa divertido, interesante. Han pasado las 2 horas volando. Agradecer a Gaby siempre la técnica y bueno, pues a la dirección del programa y a Radio Sambi por permitirnos pues estar aquí y compartir entre nosotros estos momentos de radio que para nosotros son realmente súper intensos. Gabri, para acabar, que hoy has estado muy, muy activo. No, ¿quieres yo decir estoy algo más? pensando que ahora podríamos decir aquello que todo lo que aquí se ha dicho es mentira. Claro. Que Producto de su cualquier imaginación. parecido con la realidad es una mera coincidencia y ya está. Ha sido producto de su imaginación. Pues totalmente, queridos oyentes, ya saben, nosotros intentamos buscar temas de cultura, temas que nos hagan pensar. Lo demás es cosa vuestra. Hasta la próxima, Invencibles.